Ahora sí, buenas, ¿cómo andan? Bueno, vamos empezando de a poquito. Vamos a ver qué nos ofrecen hoy la gente de Football Manager, la empresa oficial que va a hacer un live stream. Creo que la idea es que tenga en primer lugar algo de gameplay. Que habían dicho que iba a ser sin editar, o sea que vamos a ver el juego puro y duro, no imágenes, no screenshots del juego, cosa que eso puede estar bueno. Y después sí, ya iremos rumbo a preguntas y respuestas que le van a hacer a Miles, que ahí bueno, vamos a ver qué tan interesante viene la mano y si nos parece que está bien o no. Así que bueno, voy viendo si está todo el audio bien. Lo que estaban hablando lo que estaban hablando un poquito en el chat del streaming de Twitch, que todavía no empezó, es que hoy no va a haber beta abierta, obviamente. Y después, lo que se habla así es lo que dice Tecnolover en el chat. Lo del 19 de octubre es como la fecha, ¿no? Es como la fecha marcada, que sería el viernes que viene. Así que bueno, por ahí puede estar. Vamos a ver si el 19 de octubre es la fecha real a la hora de que salga la beta, por lo menos. Que va a tener pila de errores, pero que al menos nos va a dar una primera vista del juego general, no aspectos puntuales como viene siendo hasta ahora. Meta café, sí. Van entrando. Bueno, a ver, lo que hemos... vamos a cambiar un poquito esto. A ver, ahora sí. Mientras vamos pasando ahí unas imágenes de lo que ya hemos visto del FM19. Tal vez lo que sí podemos ir viendo y lo que ya sí hemos tenido en cuenta es que, bueno, el FM19 va a traer dos novedades como muy fuertes, que son el tema táctico, ¿sí? Y el tema de entrenamientos, cosa que se agradece mucho. Los cambios tácticos, sabemos, los cambios tácticos, como hemos visto, son lo de los tres momentos, ¿no? Que ahora podemos definir en base a un estilo elegido o creado por nosotros, también qué decisiones tácticas vamos a tomar en esos tres momentos del fútbol, ¿no? Del juego. Cuando tenemos la posesión, cuando la perdemos y cuando bueno, estamos en fase de transición. Y después sí, lo de los entrenamientos sí es, tal vez, como dice ahí Leonardo en el chat, la parte más realista, porque es lo que nos dan los turnos a la hora de entrenar, cosa que se hace, ¿no? Doble turno, triple turno en pretemporada, si uno quiere. Y después, bueno, pila de ejercicios que se pueden poner y que se adaptan en base a la táctica y todo. Vamos a ver si hoy podemos ver algo más de eso. Pero la idea es sacar un video explicando un poquito más sobre los entrenamientos, pero también quiero esperar a que la gente de Football Manager libere un video con esa información extra para poder también hacerlo un poco más profundo, ¿sí? Pero bueno, viene muy bien por ese lado. ¿Con qué equipo de Premier League te gustaría empezar con FM19? Mirá, Anas, la idea es, en la beta no voy a probar ninguno de los dos equipos que vamos a usar después en las series, o sea, Valencia y el Britannia. Así que en la beta seguramente juegue en Premier League y tengo ganas de jugar con el Bournemouth. Sí, me parece que tiene un equipo muy interesante y tengo ganas de jugar con ellos a ver qué tal. Pero es eso, para probarlo será a lo sumo una semana jugando con ellos. Si puedo jugar una temporada entera, mejor. ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, después hemos visto del juego, bueno, el sistema del ojeo. Así que también hay un video en el canal sobre eso. Estaremos viendo a ver qué sucede. En teoría faltan 8 minutos para que empiece el live stream. Esperemos que sean puntuales como mínimo, ¿no?
Bueno, a ver, Leonardo, ¿qué pasó con el Britannia? El Britannia está ahí, está full. La idea es esperar el juego, ¿sí? Para con el editor crear el equipo. Y, y bueno, una vez creado el equipo y todo, ya vamos a poder hacer el manager correspondiente, que ustedes lo han elegido, el estilo de juego, que ahora con lo de los estilos tácticos me viene muy bien porque es muy sencillo ajustarlo a eso. Y nada, la idea es que el 2 o 3 de noviembre mejor eh, se presente el equipo, así que por ahí va a andar. Muy buenas, Cristian, ¿qué tal? Así que por ahí van a ir las cosas. El Britannia va a arrancar ahí, o sea, 2-3 de noviembre, a la misma vez que va a arrancar la serie con Valencia. Tal vez la de Valencia pueda arrancar un poquito antes. Pero bueno, vamos viendo. Con el Britannia, mi intención es hacer un directo. Espero poder hacerlo en tiempo y forma. A ver, crear el equipo y todo es un poco complejo. Entonces, también la idea es probar un poquito el funcionamiento de un equipo creado, la base de datos, que no dé errores. Así que bueno, vamos a ver. La idea es esa, ¿no? Que sí, con el Britannia haya muchas temporadas por delante. Sí, la idea va a ser jugar 20 a 25 temporadas en un año entero. Así que va de noviembre a noviembre hasta la salida del otro FM. Así que eso va a estar interesante como proyecto en general. Muy buenas a todos los que van entrando. Sean todos bienvenidos. Recuerden dejar su like, suscribirse, etcétera. Esas cosas que están muy, muy, muy buenas. Tenemos ahí pasando imágenes sobre lo que ya hemos visto de FM19. Algunos cambios en nombres de roles. Bueno, lo de los sistemas tácticos, los estilos, el entrenamiento, el scouting. Hay como muchas cosas nuevas. Vamos a ver qué nos ofrecen hoy en el este en el streaming de Football Manager. También es una de las pocas veces donde Miles se va a enfrentar a su público, ¿no? Porque por lo general, ojo, es un tipo que vía Twitter responde muchas cosas y responde normalmente a todos los comentarios o a la inmensa mayoría de los comentarios, pero acá va a estar directamente a un preguntas y respuestas bastante interesante que puede estar bueno. Eh, a ver, leyendo un poquito el chat, Mauricio, el enlace de Twitter me lleva a cualquier lado. Bueno, típico YouTube, que en realidad el enlace que puse en Twitter es el que va directo a una transmisión del canal. Funciona como el culo, las disculpas del caso. A ver, FM16. Sí, el cambio de FM16 a FM19 es un salto enorme. Ya es un salto grande al FM18, al FM19 aún más. Creo que... a ver, Cristian, logos y camisetas para el FM los mismos, sí, será lo mismo. Es exactamente igual. Solo que hay que bajar a los archivos nuevos para que estén actualizados. Algunos escudos han cambiado. Por ejemplo, el Lille cambió el escudo, aunque no he estado tan al tanto de la liga francesa de la temporada pasada. Y creo que capaz es de la temporada anterior que lo cambió. Pero me parece que es ahora. Pero bueno, para actualizar esas cositas, camisetas nuevas, etc. Pero nada más. Lucas, sí, el directo queda resubido. Es la idea. Mientras la música del directo de FM no tenga copyright, va a estar todo bien. Normalmente igual nosotros hablamos por encima. En todo caso, si tiene copyright la música, no se monetiza el directo y chau, no pasa nada. Bien, Locomotive Moscú, buena partida esa. Creo que está Jovedes, está jugando ahí. No sé si es ahí o en el... Sí, sí, creo que es ahí. Que está jugando Jovedes, el alemán, que lo echaron de la Juve rapidito. Bueno, en teoría faltan 3 minutos. Vamos a ver con qué nos encontramos en ese streaming.
espero que valga la pena y que esté bueno y que nos dé al menos algunas, no sé, novedades o que nos dé un pantallazo amplio de lo que va a ser el juego en general y que no nos queden en las... Que no nos queden las, a ver, en esas novedades como muy puntuales como han sido hasta ahora, no tácticas de entrenamiento, sino que una visión más global a eso mismo. Una PC con 1000 euros. Con 1000 euros te hago una nave espacial. Con una PC de 500 euros, de 400 euros, me parece que ahí ya generás bastante, a ver, recursos como para tener un juego muy, muy fluido. Así que bueno. Hernán, ¿qué tal? Nada, vamos a estar comentando el directo que van a hacer la gente de Football Manager oficial. Mientras vamos viendo el gameplay y todo, vamos a estar viendo un poquito de eso. Así que va por ahí la cosa. Y vamos a ver qué van comentando. Va por ahí el tema. A ver. Lorenzo, con un ordenador se puede jugar a Football Manager. Sí, a Football Manager puedes jugar con prácticamente cualquier ordenador más o menos moderno. Ni tan espectacular ni tan no sé, ni tan malo, qué sé yo. Depende ahí el presupuesto, por así decirlo. La beta, lo que estábamos hablando hoy, lo que se comenta así con más fuerza, es que salga el viernes que viene, el 19. Pero no hay nada confirmado, nada oficial. Así que siempre he tomado con pinzas eso. Cristian, lo del cassette, clave, que no respondan con lo típico, porque ahí no le sacamos nada, ningún jugo al directo. Sí, el juego lo que te pide más es buen procesador y buena memoria RAM. Bueno, a ver, tenemos imágenes ya, ¿eh? A ver, hacemos así. Ahora sí, los tenemos ahí a los muchachos. Vamos a subir un poquito acá. A ver si se puede escuchar a full con la Bundesliga. A ver, sí. Vamos a ver si se escucha todo bien, ¿eh? A ver si me dicen se escucha bien. Si se escucha duplicado, creo que es del streaming de ellos directamente, por las dudas. No sé si se escuchará bien, si no. A ver si esto le damos acá. Bien, perfecto, no se escucha bien. Vamos. Ahora sí. Ahora sí, ¿no? Vamos a poner la fuente del directo. Que la tienen ahí. Sí, Lucas, yo juego en 2D, no juego en 3D. A ver ahora. Ustedes me van diciendo, 2D, no juego en 3D. I like meeting the journalists. Yeah. As PR manager, it's sort of it's part of your job, isn't it? Exactly. Meeting the journalists. Okay. Ahí va. Creo que capaz que ahora se escucha está mejor. Great name. Right. So what we're going to do now is we're going to let Tom just play with the game for a little bit, and we're going to take some questions. Ahí va. Bien. From the chat. So if anyone has any questions in the chat, drop them in, and
we'll try our best to answer them. Okay. I'm going to be around for a couple of hours. Yeah, we've got a lot to get through, haven't we? Yes. You're going to be around for longer than a couple of hours. Sí, en realidad, viste que lo que comenten ellos, primero, el que no entiende un poco de inglés se le pasa, pero después también pasa que comentan cosas que ellos también en los juegos. Lo primero que tenemos ahí entonces es Bayer Leverkusen, la primera charla típica con el asistente de manager al principio. Se lo resaltió todo. No importó 3 carajos la charla con el asistente. Bueno, y ahí lo que tenemos es lo de la induction. O sea, son una especie de tutoriales que trae el juego ahora. Que está bueno para los jugadores nuevos. Que tenemos ahí como pasos. Vieron ahí donde pone next arriba y vas eligiendo. Y bueno, y ahí tenemos el modelo táctico, ¿no? Cómo se vas eligiendo tu estilo y cómo se mueve en base a esa presión que genera el equipo, ¿no? Eso está bastante bueno. What kind of football you can expect. Yeah, so you can obviously see the different styles as well. So if you go something, more direct, you're going to see this boy here. Have it! Hoof it long. So yeah, there's, as you can see here, plenty of styles to choose from. You can obviously as well create your own style. Exactly, we discussed before. Yeah, so, something that we've had a lot of questions about. We've tried to cover it so far. Tiene muy buena pinta eso. Styles, but you can also start from scratch. Y está bueno eso, ¿no? Que uno cuando elige el estilo o le hace un clic nomás antes de pasar a elegir la formación, tenga una pequeña muestra de lo que hace el equipo y del movimiento base prácticamente y básico. Welcome to the new job. And you're going to see more in a sec. But should I finish the beta thing? Do you want to just click around? Yeah, go on. Click around some of these, and then I'll finish off explaining that. So, there are a lot of dev studios out there who announce the dates for their betas well in advance. Claro, es un modo de jugar, el de ir directo a la prensa, de ir directo al fichaje y a la táctica y saltearse todo lo demás. Pero bueno, está bueno el juego porque te permite eso. Hay tantas maneras de jugar como jugadores encontramos. Entonces eso me parece que es la parte más divertida. Ahí vemos que los distintos contraataques generan distinta cantidad de pases en el medio, ¿no? Mirá el catenacho de lo que es. Qué divino esa formación moviéndose, ese bloquecito bien unido. Sometimes in a perfect world will be done on the Tuesday before, but it's normally I'm quite a hard taskmaster. Is that I think that's fair to say. So if I find something that I don't want, that I cannot have going out there on that final day, we will try and fix it. And it's the same. We've been in alpha for a while now. It's no secret that there are some footballers who are helping us with the alpha test. Yep. We've got loads of testers internally as well. But there are a few bugs that we need to fix before I'm prepared to declare it beta. Those could take an hour to fix. They could take a day to fix. You never know with these things. And with the alpha being out there now, we're actually getting a few more crashes coming through, people with certain hardware configurations that we also need to fix. So we just can't give a date on the beta. Well, actually, that's not true. We could give a date on the beta. But if we gave a date on the beta, it would always be way later than I actually think it's going to be. So we just prefer to say it will be out approximately 2 weeks before release. And it's important to clarify as well, the beta's not going live at the end of this. No, it's not. I think... just in case people have just come in. It won't be you should expect la tapa, ¿no? O sea, beta hoy 2 weeks before release. If it comes before then, it's a bonus. Right? So the last time we would roll it out would be Friday. Whether it's going to be before then or not, I can't tell you yet. No, exactly. I'll be able to tell you, well, actually I won't, but over the weekend I would have a better idea and that would be communicated back to people. But we never know what we're going to find. Exactly. You know, my weekend, si entendieron un poquito, creo que quedó claro, I'm not going to a game on non-league day. I won't be at #United tomorrow, unfortunately, because I'm going to be in the office, and
be in the office doing a few interviews, but also just playing the game. That's what exactly. My weekend at the moment is 16 to 20 hours playing the game every day, which sounds awesome and is, because it's brilliant. Yeah. But you know, does mean not much sleep for me. So I just wanted to clarify that, because you can't clarify it in a tweet. No. So tiene las bolas llenas Right, con la beta, Pero bueno, están pasando al juego ya. Lo que dijo es que en realidad, si entendí bien, la idea es sacarla como estamos hablando, ¿no? El 19. Y que bueno, cualquier cosa que salga antes va a ser un premio, o sea, un bonus, algo extra. Que la idea es sacarla el viernes que viene, la idea es que esté, pero que no confirman nada porque, bueno, puede haber errores y eso puede atrasar la salida. Entonces por eso el tipo lo que quiere hacer es cauto en ese sentido, como siempre, ¿no? Miles se caracteriza por algo por un tipo cauto y no dar pasos en falso. Y eso, ¿no? Lo que habla es un poquito de eso, de que la beta, si puede estar antes, mejor. Pero, así que el fin de semana que viene probablemente tengamos la beta, pero veremos. Bueno, ahí estamos con las tácticas. Ahí tenemos los 3 momentos en la pantalla en la parte izquierda. Sí, posesión, en transición y sin posesión. Eligieron el Gegenpress de Klopp para usar como estilo, cosa que está muy bueno. It's a lot simpler, I think, for everyone to understand, especially more casual football fans as well. Sí, se viene un FM sumamente táctico, donde va a haber que saber mucho de fútbol para poder jugar, me parece. Al menos para poder jugar y divertirse. Hernán, la beta es el juego, ¿sí? Con errores, algunos errores siempre, pero es el juego tal y como lo vas a poder comprar después. La beta en realidad es una versión resumida del juego, te permite jugar en unas pocas ligas y solo una temporada. ¿Sí? O media temporada en algunos casos. Yo ahora no me acuerdo. Así que va por ahí la diferencia. En temporadas largas, yo no he sabido de errores, por lo general. Tengo amigos que han jugado 10 temporadas sin problemas. Yo he jugado 6-7 en las máximas temporadas. He avanzado partidas mucho tiempo, muchos años sin han dado errores. Así que en ese sentido ha mejorado mucho. En otros años había momentos que se hacía imposible. Ways that they shouldn't have been used. So we've really clarified that, and it was a 2-year project because there's so many attributes that go into the database. It's way more than go into the database and actually appear in the game. We've had a couple of people in the chat now asking about the pressing forward. Should we take a little look at Kevin Volland's a perfect example here of the pressing forward. So it's important to note, obviously we've mentioned this in the FM show, but you can now attack as a pressing forward. Previously, the defensive forward just had defend and support. And with the pressing forward now, if you click on Kevin Volland, Tom, you'll see that there's a different selection of attributes that it associates with. So obviously now finishing is a bit more noticeable. There's a ton of technical. La beta se descarga solo automática en Steam. Si tenés comprado el juego, cuando se habilite la beta se te descarga. Sí, te pide para descargarla, tenés habilitada la descarga y la instalación enseguida. Apenas la liberen. Bueno, están hablando del pressing forward, que viene a suceder al delantero defensivo. Le dan una vuelta de tuerca al rol, porque no solo es un delantero que va a presionar, sino que además va a presionar en función de ataque. El delantero defensivo lo que hacía era presionar, pero con orientaciones más defensivas que ofensivas. Sí, así que va por ahí el cambio, es un cambio conceptual del delantero. Y ahí lo que está muy bueno que estamos viendo es lo que manejamos en el video del otro día hablando de tácticas, que es que ahora no solo podemos parar la línea defensiva donde nosotros querramos, eso lo hacemos siempre, o lo tenemos no sé, de que juega el FM lo podemos hacer, sino que ahora también podemos plantar donde está la línea de presión, ¿sí? Por ejemplo, en el Gegenpress está al máximo de alto la línea de presión ofensiva, ¿sí? Los extremos y el delantero full arriba.
it's a very good tactic. Yeah. And something that we mentioned as well. Exacto, Agu. Es el que hace la evolución, claramente. Today is how when you're actually playing the match now, these styles really come to life in a way that they didn't before. So, I mean, I've played with a gegenpress before, and I've been really, pleased to see the way that it's working. Creo que es el estilo que más se va a jugar en un principio el gegenpress. Well, yeah. Who knows? You'll see more of that. You'll see more of that later on. So who we got here? We've got a load of new signings. Did you just skip the induction? No, I didn't. He did the tactics induction while we were waffling on about always going. Okay. We'll do the training one in a second. We'll go into training in a second. So you can see there we've got a few new signings in. Yeah. Keeping out for this guy. I actually went to a Leverkusen game. Well, Mars and I went to a Leverkusen game a few weeks ago, and he looked pretty lively. So keeping out for him. Other transfers from around the German league. So this is this is new, isn't it? We do a roundup now of transfers that have already happened in the league. Bueno, ahí tenemos from the starting database. Transfer window in progress. And this is a nice screen that shows off one of our other new additions. Indeed. Claro, lo que te dice ahí Oscar, ¿no, Hernán? La beta está disponible para la gente que compró el juego. Mismo cuando libere la beta, los podés comprar el juego y al toque tenés la beta. Una cosa, antes de que se haga el FM, en Steam hay 10% de descuento, así que está bueno para aprovechar. So I think whilst Tom clicks through this now, I think it would be interesting to talk about the changes to the UI. Tenemos el informe, el reporte del equipo. And I personally, is that to stop people putting on the comments? Que ahora es más detallado todavía que antes. Mentioned it, but we're really big fans of it. I think it might be nice to talk about how we've arrived at. Y lo de siempre, ¿no? Lo del segundo entrenador. This will sound weird, all right? Que tenemos lo de los contratos, que ahora nos permite ver más información todavía. Let's go purple, but it all ties up with the logo and the brand change this year. So, ahí podemos elegir quién se encarga de todo esto. Sí, en esta es la parte de induction, lo nuevo que agregaron, que es como en cada sección que ustedes entran van a tener como un mini tutorial y les va a explicar qué hacer y qué decisiones tomar y si la van a dejar para decidirlo ustedes o algún otro miembro del equipo de trabajo. Who made all of our ads last year, working with them again this year, and it was as though they took a sword to my head, cut it off and lifted my brain out. Gestión estrategia full, de lo mejor. A few times for y sacar el gegenpress para no perder una final. I was bombarded with questions about the brand. I've been working on our games for 24 years, and then the brand since we bought it. It was my decision in the first place. Sí, la demo suele salir casi que en simultáneo con la salida oficial del juego. Es como, probalo, si te gusta lo compras. Pero suele salir prácticamente el mismo día, un día antes. Bien, ahí tenemos la pantalla de entrenamiento. Mientras Miles habla un poquito de la interfaz y el nuevo color violeta como color corporativo. Ahí está todo el tema de entrenamiento que está bien interesante. So yeah, we need to change the logo, but we just need to refresh it a bit, take away the swooshes. Got the lovely new font that we're using now as well. Lots of 72-degree angles. But it was also trying to find a colour scheme that we could own. And that wasn't going to be too biased from a football perspective. Because there are a lot of people out there who don't like red because their rivals wear red. Or they don't like blue because their rivals wear blue. Not many people wear purple. Not many football clubs wear purple. It also transpires, which is a big word to use at this time of the evening, but someone tweeted me yesterday or the day before saying, did you choose purple because it's the Pantone colour of the year? Which I knew absolutely nothing about, didn't know such a thing existed.
Estaba hablando que le invocó a la elección del color porque se eligió como el violetita. Este es el color Pantone del año, sin que él supiera. Pero bueno, está hablando de eso, ¿no? Del cambio al color. Yo no sé qué les parece a ustedes. A mí no me molesta para nada. Me parece que es un lindo color para tener ahí. Pero después salen los skins y todos le cambiamos la apariencia. Así que algo que está muy bueno esta vez del entrenamiento es la pantalla central de Training Performance, que nos permite ver una media, un puntaje para los jugadores, y podemos putear a los que entrenan mal y felicitar a los que entrenan bien. Eso está bueno, e inclusive podemos premiarlos si entrenan bien con jugar, ¿no? Eso es lo que está bueno. Así que nada, eso está muy bien. Milla Skin a full. Milla Skin es el skin que tengo para FM18, el que comenta Cristian, que es el mejor skin del mundo mundial. Es una maravilla. Muy buenas, Mariano, ¿qué tal? Bienvenido. Well, yeah, Tom's taken us to the training screen now. Sí, Tecnolover, este año han cambiado algunas cositas de eso. Ahora vamos a ver si nos lo muestran bien, a ver si lo podemos ver. Pero sí, hace un tiempo ya habían anunciado que iban a trabajar un poquito más en eso, iban a hacer énfasis en los new gens, y sí, iban a generar algo nuevo, un sistema nuevo de creación de caras tridimensionales, sobre todo, ¿no? Que siempre parecen brutales esos que salen con 16 años y tienen pelos que le arranca desde la mitad de la cabeza. I've been really lucky in that I've had pretty much unrivaled access to a bunch of football clubs around the world for a few years. I can go to training sessions, go to team meetings, sometimes even travel back with the players. Yeah. If the team have won, you don't want to do that if the team have lost. But one of the things that we've changed this year is there's been too much stuff that has just been sitting in my head and hasn't been creo que no puedes discutir con árbitros durante el partido. Anyway, so people have always given their thoughts behind everything that we do. But what we started this year as a studio, and if this isn't a good enough reason to come and work for SI, I don't know what is. We have a series of talks that happen every month, every couple of months, called the Foot Talks, where we get people from the football world to come in and basically do a 45 minutes to an hour-long lecture, and then there's a Q&A with me, but the whole team get to put their questions in, and I ask the best ones in the same way as Curtis. I'm sure you're going to be asking me the best ones from the chat today. Comparto que es necesario el putear al juez, pero después en la conferencia de prensa le puedes decir que arbitró como el culo, igual, eso siempre lo puedes hacer. Ex-Premier League manager will be again one day as well. No hablaron nada todavía, Mariano, de los modelados 3D de los estadios. Yo supongo que sí, que eso es algo que vienen mejorando en los últimos 2 o 3 Football Manager, cosa que está bueno. Algo interesante, esto que está eligiendo, ¿no? El programar los entrenamientos en base al estilo táctico que tenés y te pone una serie de ejercicios predeterminados. Eso me parece que está muy bueno, y ahí tenemos toda la programación mensual, y podemos ir programando, inclusive miren hasta dónde va, ¿no? O sea, en julio 2018 pueden programar toda la temporada si así lo ven necesario. Y lo otro que está muy bueno es que el equipo, cuando juega de visitante, juega lejos, tiene días que le va a aparecer travel, como por ejemplo en la cuarta semana, en el final, tienen un travel ahí, que ese travel es justamente cuando el equipo está de viaje y no puede entrenar. Me parece brutal. Es mucho más real eso, ¿verdad? Then you can introduce more tactical sessions, so they're working on stuff that is actually going to help them maintain their fitness or maintain their abilities over the course of the season. And then when you move into the season itself, you can see you started working on more match-specific stuff. So you've got match practice sessions, you've got attacking sessions, defensive sessions, but
let's go and jump into one. Conozco gente que ha roto escritorios. Individual session that you can set up now. So bueno, y ahí tenemos previously we had ¿no? like 7 la elección options de los that you could choose ejercicios, from. ¿no? Y Obviously cómo los now ejercicios de we've also got 3 entrenamiento sessions a day that you can Although if you do levantan use o cambian distintas condiciones y atributos del equipo. Y cómo crece la cohesión del equipo, cómo baja la condición. Está muy bueno esto. Because that's the equivalent of asking people to come in for training in the afternoon. The 2 morning sessions are what Exacto, Mariano, que no sean charter medios piratas porque se complica. an extra session for match preview stuff. So watching video of your opponents and yourself in action to make sure that you're prepared as you for the game. can see there as well, it's not a case of they're doing a 3rd session for the Friday. They've taken the 2nd session off in the morning. It's a much lighter day. And they're going down the pub on the Thursday night. Team bonding, yes. There you go. That's my favourite. That's one of my favourite bits. You've got team bonding. Y esto del extracurricular está muy bueno. I'm very disappointed, seeing as you work in PR, that you've set up. I was looking at your whole calendar, and you've set up no community outreach at all. Oh, mate, I'm saving that. Do you know what I'm going to do for that? I'm going to do a community outreach thing around Christmas. It's season of giving. Okay. Plus, we'll have a winter break in Germany as well. Do it a lot more often than that. Okay. But, you know, that's fine. It's up to you. En extracurricular lo que tienen ahí es que en realidad lo que hacen es poder hacer alguna actividad por fuera del entrenamiento, por ejemplo hacer una actividad benéfica o hacer algo por el estilo, y que en realidad lo que hace es unir mucho más el equipo, ¿sí? Generar más cohesión en el equipo en general. Tecnolover, ¿cómo creas a la Bretaña? Sí. Puede ser, sí, Tecnolover, que haya un tutorial de cómo crear un club, de todo. Las camisetas, en mi caso, Photoshop, ¿no? Pero bueno, sí, se puede explicar, Dentro de lo que conozco y lo que sé, se puede hacer. En la Bombonera gas pimienta, no empiecen con el Boca River, Oscar, en lo online me parece que no es prioridad todavía para el fútbol manager. Me parece que en realidad estamos viendo que han mejorado muchos aspectos del juego y que van a intentar mejorar al máximo la experiencia offline para después sí pasar a otras cosas, pero bueno. Claro, ir a regresar. O que la barra te venga a apretar el entrenamiento. Que te cuelgue banderas y todo. How would you feel if you had to do 3 sessions a day? And it's like, yeah, all right, fair point, move on. There's certain things like obviously playing. If you go into a club that's not used to playing. Ahí tienen los 3 turnos. Si le meten los 3 turnos, los jugadores mueren prácticamente. Se quejan. El 3D Mixing no han dicho nada. Así que, bueno, por ahora habrá que esperar. Supongo que en este gameplay lo van a mostrar. Recuerden dejar su like, suscribirse si no están. Estamos retransmitiendo y comentando el livestream en Twitch de Football Manager, donde está Miles, Tom y Curtis, los 2 conductores del FM Show y el director del juego, básicamente. El nuevo Football Manager 2019. This is overwhelming, right? Because there's a lot of stuff in there. There's a lot going on. Tecnolover, esos modelos son hechos a puro huevo. Así que bueno, ahí están. Cristian, serie con Nacional, no, esta vez no. Ya tuvo el FM18 su serie con Nacional y me quedé en la puerta, yendo por la cuarta. El bar está pronto y tengo algunas cosas para contaros, pero todavía no porque estoy bajo secreto. Pero lo del bar está y lo del gol tecnológico también está, como lo mostraron en los primeros screens que estuvieron informando. Roles nuevos no, lo que hay son cambios de algunos roles. Hay como un rework de algunos roles que ya existen en el juego. Al menos eso es lo que han mostrado hasta ahora. Sí, totalmente, Paul. Va a tomar mucho tiempo comprender y llegar a un modelo de entrenamiento que sea exitoso para lo que queremos. Porque además se da que
depende del estilo de juego, los ejercicios. Y esto que está mostrando son las unidades, ¿no? Son los bloques de entrenamiento. Tenemos 3 bloques, arqueros, atacantes y defensas. Y podemos también marcar entrenamientos individuales en base a estos bloques. En la Liga Uruguaya estará el bar. En la Liga Uruguaya los partidos se transmiten a 2 cámaras, así que imagínate si va a haber bar. No hay jueces, no hay tantos jueces para tener bar. La cancha en 2D no es radioactiva. Pero el F pasó tampoco era tan radioactivo. Y ahí podés crear. Esto que están mostrando ahora es las tutelas. Tutelar jugadores ya no es más un mano a mano, ¿sí? No es más un jugador mano a mano con otro, sino que ahora vos podés crear grupos de tutelaje. O sea, en base a jugadores parecidos en distintos aspectos, podés crear eso, ¿no? Que tengan 3 o 4 jugadores y ahí tenés el nombre del jugador, lo de jerarquía es la jerarquía, ¿no? Las dinámicas que el grupo ocupa. Lo mismo en el grupo social, edad, personalidad y la influencia en el grupo. Entonces, en vez de tutelar mano a mano como era antes, ahora es en pequeños grupos, cosa que está mucho mejor, es mucho más real que agarrar a un juvenil con otro y bueno, que vaya robado. Bien robado ese wifi ahora, bien robado. Exacto, Cristian, es ese tema, ¿no? Hablar con algún DT o entender un poco más cómo trabajan los equipos, y eso siempre nos genera saber más de fútbol, o sea, saber más de cómo es a la hora de planificar todo esto. Eso me parece brillante. If we have shown it before, please let us know. So yeah, that's a brief overview of training. Obviously, we'll dive in as we continue throughout the same. There's a lot more there. Ya quiero que muestren gameplay, fútbol. Faltan 2 días. We're in day 2. Yeah. It's pretty good, really. Bueno, la familiaridad, hay que lo de siempre. Reporte de sesión, lesionados. Training camp squad. El arranque de la pretemporada, el training camp. Bueno, sí, eso es la pretemporada. Bueno, ahí tenemos la conferencia de prensa que ha cambiado un poquito. Atrás tenemos ahí algunas imágenes. A mí no me gusta esta pantalla porque me parece que la transparencia de atrás es como que se me mezcla todo. La imagen de fondo con el texto de adelante. No sé. Tecnolover, licencia de entrenador, sí, dura 3 años el curso y es bastante caro, pero sí, me gustaría en algún momento. Tengo pensado hacerlo. No sería un gran entrenador, sería un burro bárbaro, pero bueno, estaría bueno aprender. Ya que bueno, Spinel, ¿no? Fenómeno Spinel, labura muy bien sus equipos. La beta Mixin, por lo que habló Miles el fin de semana que viene, y dijo que en realidad no es algo seguro, no es una fecha pautada, sino que van a intentar llegar con la menor cantidad de errores, llegar a ese fin de semana y después ver si la pueden sacar antes, mejor, pero en realidad ellos tienen como un objetivo de sacarla el próximo fin de semana, cuando falten 10 días o 12 para la salida de juego oficial. Voy respondiendo ahí a medida que leo. Marcelo, lo que más me gusta de lo que he visto, tácticas. Los 3 momentos tácticos son por lejos los mejor que hasta ahora. Me parece brillante. Mixim, si vi Uruguay, no, elegí dormir para estar fresquito ahora. Me dijeron que fue un asco el partido de Uruguay, así que no me perdí nada, por favor. Pero no vi nada. Después, por lo general, siempre termino lo viendo repetido, sin problemas. Si bien esta conferencia de prensa es más o menos igual a la de siempre, tiene algunas cositas que les han cambiado. Pero a mí me sigue dando la sensación de que con las conferencias el juego se sigue quedando corto. Creo que al final de cuentas vamos a volver siempre al manual, ¿no?
si escribimos, si contestamos todos siempre la de arriba, no va a ir mejor. Sí, vi que debutó el Chelo Sarachi. Espero que sea titular de una vez. Right, can I just let people know on the stream as well that if I vanish for a second at points, there's two reasons why I might vanish. One, because my phone's gone off. Because it is really crazy at the moment. So if my phone goes Panagiotis Red Flor de jugadores ese chico griego. The other reason I might dash off is no, sigue siendo pautado, viste Mariano, que tenías opciones predeterminadas, 5 opciones, chao. They're quite noisy. ¿Qué hace Miles montando galletitos? Biscuit, I'm just gonna go dash out there. I'll probably have one in a minute. Claro, es que la conferencia de prensa sea tediosa está bien. ¿Por qué es tediosa? Y te preguntan boludeces como en la vida real. Así que, en ese sentido no se puede hablar de algo más real que eso. Así que bueno. Was he as tall as you or taller than you? I think he was slightly taller. I think he was 6, probably about 6'6", 6'7". Because there's a photo of us there, and, you know, sí, totalmente, Cristian. Es central, lateral. Lo he llegado a ver de medio centro también rindiendo bien. Así que imagínense. Exactly. Exacto, Mariano. El último renglón es el que nunca vas a contestar porque te sale todo mal después. Vieron que el juego también tiene algunos errores visuales, ¿no? Por ejemplo, en budgets, arriba del todo, abajo del botón de continuar, esos números en verde con el fondo rojo se nos pierden un poco. Con las líneas blancas en transparencia. Tienen que pulir bastante el aspecto visual para generar algo que esté lindo. Y cambiar por favor ese planiferio abajo porque me da alergia como profe de geografía. Es de las peores proyecciones de mapa que puede haber en la vida. De hecho, las islas de Canadá desaparecieron, Groenlandia desapareció, Cuba está enorme, Dios mío. Bueno, esto lo del filtro, esto lo expliqué ayer en el video que saqué de Scouting. Está muy bueno porque nos permite, sobre todo, elegir a dónde nos va a llegar los mensajes, cosa de no tener mensajes en el inbox que sean una porquería, sino que sea información realmente importante, al menos para nosotros. Entonces, elijamos lo que es importante, no el juego. Eso está genial. For some of them, for example, minimum recommendation level of 60 means you're only going to get recommended players that are going to be able to do something in your team. Now, it might be that you want to know about lower players as well, because sometimes players will come in between 50 and 60 if they're very good players, but they just don't want to join you because not being able to get a work permit will knock them down, etc. So there are other reasons. That's very interesting. I wasn't actually aware. Eso está bueno lo que decían. There's huge scope in there. So lo que decía Miles, ¿no? Lo del cambio en la recomendación dependiendo de si el jugador también quiere llegar al club o no. Because they're meant to be telling o si puede. What kind of rating they have for being able to be signed. If a player came in there with a 90 rating and then just turned you down straight away. Makes sense. And if that's not enough for you, I love this. Got loads of advanced filters as well. Esto que Miles tan emocionado dijo, I love this, es de lo mejor que tiene el scouting este año. Scouting reports to your inbox. Bueno, ahí lo está diciendo él, ¿no? If you specifically ask your scout Exacto. to go and scout a player, you will get that into your elegir inbox. Todo lo que vos quieras del scout y lo que no. Well, but you can deal with it directly into your inbox. Also, if you decide to scout a competition, then the final report for that competition again will come through to your inbox. But things like players coming to you going, I want to join your team, or agents coming to you, those stay in the scouting meeting, as do recommendations from your different scouts from themselves. Then if one of them recommends a player and you click on scout the player, that will then come into your inbox as well. But you can change this as much as you want, and it's not just deciding what goes into the scouting center and what goes into the inbox, it's also going, no, I never want to hear about that ever. So really important that if you do totalmente, ahorra tiempo.
nos hace que sea valioso el tiempo que le dedicamos al juego esto, porque no sé si ustedes, pero yo me gasto un buen tiempo haciendo scouting y esto es clave, o sea, era algo necesario y que no se pedía. Esa pantalla, para explicárselos y sintetizarlo, nosotros vamos a poder elegir qué mensajes van a llegar al apartado de scouting con la lupa, qué mensajes van a llegar a nuestro inbox, o sea que lo vamos a ver cuando le demos a continuar, y qué mensajes directamente no vamos a ver, ¿sí? Que no nos interesa saber. Entonces está bueno eso. E inclusive, cuando termine una competición que mandamos a hacer scouting, que nos llegue directamente el mensaje a nuestro inbox para poder ver qué jugadores rindieron bien ahí. La verdad es completísimo porque nos permite elegir la información que de verdad queremos ver y que no nos vomite información como pasaba antes, que en realidad nos marea un poco. Ahora sí, al fin. El General Info, ese que antes era más complicado llegar a él, ahora es como muy fácil. Y podemos ver esto o podemos ver la imagen del ojeo. Cristian Jiménez, bienvenido. Mejorar peticiones salariales y los precios de fichajes. Las peticiones salariales sobre todo. Y después también mejorar cuando vos negociás a cuánto vas a vender un jugador que se quiere ir, que siempre te termina rechazando. Eso también estaría bueno que lo mejoren. Y los fichajes, en realidad los precios son bastante realistas. Lo que no veo bien es que a veces vos pedís un jugador y te piden, no sé, 100 millones este club, viene un club de la IA y se lo lleva por 60. Eso es lo que me calienta. Another one of my favourite features was the warm weather training camps that you can mid-season. Perfect for a winter break. Exactly. Nice about it. Así que bueno, las mejoras son buenas en general. Here we go. Perfect. Right. Should we do our pre-match? Está bueno, lo de... A ver, ¿se va a meter en eso? Opa, hay cambios acá, El prepartido que antes en el FM pasado lo dejamos solo para el segundo, que era algo nuevo, pero no servía para nada. Ahora tenemos, ojo, una pantalla bastante mejor, Vamos a ver que esto sí es nuevo. A ver qué nos ofrece. Bueno, tenemos distintas charlas que podemos dar. Y a ver las reacciones de los jugadores, que eso era lo que siempre pasaba, que no reaccionaban siempre igual. First and foremost, I'm going to go and listen to old Nico, see what he has to say. So he doesn't want long balls, exactly. Wants to play very narrow. Nice. So we don't. And no specific player instruction, I don't think, at this stage, only a friendly. Bueno, está mucho mejor, Let's look at what else we can say. Esta pantalla ya es otra cosa, ¿no? Porque hay muchas más opciones de lo que había en el FM18. Well, should we say 4-2-3-1 wide? Sure. Is that what you've decided to play? That's what I've decided to play. Okay, fine. I think that's what they're used to. That's what they play in real life as well. So I'll try and replicate that, and they love it as well. I'd personally change the roles a bit, but I'm sure we'll go on to that. Sí, el juego se ha complejizado de una manera tal que ahora es un juego muy completo en base a gestión táctica y estratégica y deportiva en general. Se viene el partido, Y reaccionaron a la charla, cosa que antes no pasaba. Julian Brandt en vacaciones porque creo que estaba en la lista del mundial y eso no arranca. Y tiene a Paulinho una vibe. A ver quién mete ahí, ¿no? Seguramente a Bendersic. Yo tampoco, Oscar, me esperaba tantos cambios. La verdad, de alguna cosita me había enterado, pero poca cosa. Y está muy bueno, la verdad. Exacto. Los de FIFA, la gente que juega FIFA, ese es un juego más arcade, más divertido, en el sentido de que es mucho más entretenido el gameplay. Acá tal vez les parezca más aburrido, pero no deja de ser un juego que para los que amamos la estrategia nos permita tener en nuestro deporte preferido el mejor juego de estrategia, y esa es la clave del Football Manager. Así que bueno, la verdad, muy interesante en ese sentido. Discutiendo tácticas ahí en los muchachos. Going deep line playmaker there rather than box to box is it means you kind of lose, and I can see why it's set up in this way here, because you've got two complete wing backs and then the inside forwards both cutting in.
for me, because I don't tend to play with a ball-winning midfielder, I play with a deep-line midfielder, I would then change the wing-backs to being full-backs rather than wing-backs. So if you want to play with wing-backs, because you seem to have a couple of decent wing-backs, you've got 2 decent wing-backs, ignore what I just said, switch back to the ball-winning midfielder. Okay. And yeah, then you should be able to play the inside forwards, but you don't have a... okay, fine, you do have a playmaker. So let's clear the subs. So you've got Gegenpress as your style. If you're playing with a positive mentality, you've only got one player there playing as attack. Well, 2 if you include your keeper. I'll tell you what. Playing with attack. Let's So get Leon Bailey. Bailey. Let's unleash him. Do you want both Do we have wingers? any other options on the left? Or are they all still unavailable? Well, our main boy, Julian Brandt, he's still on his way back from international duty, so we'll have to go with that. I mean, what we could Estoy dejando que escuchen la conversación que están hablando de las tácticas pre-partido. Me parece que es interesante. I'll let my system pick the substitutes bench. And hopefully there'll be a few players there. He's got 2 keepers on there, so you've got a lot of players still away. Yeah, I mean, look at that. We're missing a few. We're missing a few. But it's only a friendly. So are we happy with everything in our tactical style, or should we make a few more changes? Miles has come in and swapped our right back, our centre back, which was stupid. That's not what I wanted to do. I just wanted to, have a little scroll through the options. Tactical familiarity, nice way to see. Midfielders getting up to speed. It's going to take a little while. Interesting that the Bender brothers don't seem there yet. They're not up to speed, but I've come in. I've made radical changes. Okay, there's something that I'm going to do just because I want to show it to people. Sure. Okay. Let's distribute to our fullbacks. And we want him to roll it out. Lovely. Go on then. Are we ready? This better work now. El fútbol. If it doesn't work, it's why it's an alpha, not a beta. But I'm pretty sure it should do. Bueno, ahí lo que estaban explicando no es eso, ¿no? Decisiones tácticas que usan uno y otro. Y ahí tenemos gameplay, tenemos el 3D de este año, que por primera vez lo estamos viendo. Así que a los que juegan en 3D y les gusta el 3D, bueno, vestuario con pantalla nueva atrás, ¿no? Con las camisetitas colgadas, todo. Esta sí es mucho mejor la pantalla de fondo que la de la conferencia de prensa, por ejemplo. Solo espero que se vea bien en el streaming, porque el de ellos, el streaming de origen, viene con una baja de FPS brutales. Bueno, esto no, las instrucciones individuales, miren con todos los iconitos que aparecen. Esto está espectacular. Tag marking, si es marcaje intenso, ¿no? El marcaje férreo, la presión, el tipo de tackle, el tipo de entrada, ¿no? Duras, suaves, normales, y el uso del pie, que también se puede hacer desde ahí, ¿no? Dynamics as well. Why have we got there on the screen? Sí, vamos a ver si en FM no sigue siendo, en las instrucciones está mejor, sin duda. Vamos a ver si no volvemos a tener un juego hecho para extremos, como el FM18, que si tenías extremos, se consigue mejorar resultados. Le metieron horas y horas de laburo. Sí, señor. Está bueno. Nada, FIFA Manager que decían ahí, están buenos los FIFA Manager, eran divertidos, pero no, esto es palabras mayores hablando de gestión y eso, ¿no? No, Paul, hablando de tácticas de ellos y nada, todo lo prepartido y las charlas prepartido del día antes que también cambiaron y están mucho mejores. Y bueno, ahí tenemos el 3D. Yo no sé si ustedes que juegan más en 3D están más acostumbrados, pero no se ve mucho mejor el 3D. No hay como un cambio de 3D. Ahora cuando les expliquen todo esto, que es la parte de induction de esos tutoriales que estuvimos hablando hoy, ¿no les parece que está como mejor? So, what highlights set have you got us on for this one? What do you want? Do you want key as it's let's a friendly? Go for key as it's a friendly, and let's get. Do you want to go speed up? Slightly up, yeah. Okay, let's go slightly faster.
Let's go fast on that. Cool. Okay. Bien, tengo la pantalla. Ahí en la pantalla tenemos los ratings que están cambiados en el sentido de que ahora tienen color. Yeah. Eh, Keeping out from that in the league, that cost me. Mira, la calidad del stream que yo recibo es penosa, así que tal vez también sea algo de ellos. Yo en ese sentido les juro que el streaming yo lo veo del mismo modo que lo están viendo ustedes. O sea, el directo. Y si no, bueno, tienen ahí el... Exacto, se juega en 2D. Este juego va a jugar en 2D, pero bueno. Son gustos, viste que... A mí por ejemplo, me viven criticando en comentarios porque juego en 2D. Pero bueno. Les decía, ahí en ratings van a estar cambiados. O sea, cuando el rating es alto se lo va a marcar en verdes más oscuros, en amarillos y en rojos si es más bajo. Eso está bueno, mucho más visual. Y también tenemos ahí el body language, ¿no? El lenguaje corporal de los jugadores, que también va a cambiar mucho a medida que sucede el partido y tenemos los gritos de la banda. ¿Hay celebraciones nuevas? ¿Dijo? Jonathan Ta, bueno, la pierde. Bender. ¡Qué golazo de Arangui, por favor! ¡Qué golazo de Arangui! Brutal, ¿dónde la puso? Por favor, qué golazo. One little thing. I talk about attention to detail quite a lot with the game because we really try to show a huge level of detail, and you will see. Por favor, qué bomba. Claro, el tema de los movimientos de los jugadores es la clave. Yo por eso todavía no juego en realidad en 3D. Me cuesta mucho ver esos macacos un poco duros. Aunque ahí la entrada del jugador estuvo buena. Y han ido mejorando un poco esto. Pero bueno. Yo voy con el 2D a full. Kai Havertz, bien, para Bender atrás, en distribución de juego. Acuérdense que está jugando con el Game Press de estilo para que entiendan también la presión y todo. Gol de Bailey de cabeza, centro de un lateral y gol de un extremo. Leonardo, la beta cerrada, que es la que estoy testeando, la estoy jugando con el Arsenal. Pero para el canal no voy a jugar con el Arsenal. Al menos no por ahora. Nunca se sabe. Es un gran amor con Arsenal, así que imagínate. Pero no, este año voy por ligas distintas. Y tengo algo planeado para una serie secundaria que les va a gustar bastante. Pero lo dejo ahí como sorpresa. Ahí ven lo de los ratings, ¿no? Ahí va, eso es lo que están señalando ellos mismos. Mucho más visual. And it is quite upsetting when you get a red. How far down do they have to go for it to be a red? It's below 6. Harlock, a mí me gusta imaginarme los goles. Como cuando de chico escuchaba la radio. No, pero hablando en serio. Es eso, ¿no? O sea, el tema de bueno, 2D versus 3D. Como dice Oscar. Es ahí la pelea. Pero está bueno, es como nuestro mundo FIFA versus PES. Lo tenemos acá con 2D y 3D. A mí me parece que es una linda discusión siempre. Y la clave es que a todos nos gusta jugar, me parece que está bueno. Y exacto, yo juego así, con repetición en 3D. A full con el Britannia, siempre. Ya vamos a tener cosas lindas con el Britannia. Pero todo a su tiempo, todo a su tiempo. Bien, así que bueno, recuerden dejar su like, suscribirse si no lo están. Estamos comentando el streaming de Football Manager, el oficial penal. No, offside. Viendo a ver qué tal. Obviamente está jugando con Bayer Leverkusen, tiene las camisetas. Este año, recuerden que Bundesliga y Bundesliga 2 viene licenciado, así que eso está muy bueno. The Brits, Technolovers, porque la serie va a llamarse We Are The Brits. The Britannians también puede ser, sí.
I want the beta out there as soon as possible to free up Sí, my eyes from my Adán, Twitter account. totalmente. And I say that quite Comparto plenamente lo que decís. Se centraron en eso, ¿no? Gestión, entrenamientos, scouting, tácticas, todo mejorado. Y el motor, creo que lo dejan para decir, bueno, en la versión 20 capaz que explotamos el motor 3D o no. Sí, así que bueno, bien, me parece que está bien. Exactly, yeah, I'm not sure if you spotted that. So the little symbol next to the player's name there tells you which is your assistant's recommended replacement, which is really helpful because a few times where you've got a couple of options on the bench, you're not really sure which one's going to be the best to bring on. Turn to your assistant, he'll take it. Hernán, no se dicen esas cosas. No se puede hablar de asadito a esta hora. Tengo un hambre brutal. Iba a comer antes y no quise comer nada para no demorar. Britania va a jugar 4-4-2 seguro porque es el técnico que eligieron ustedes, así que esperemos tener nuestro propio Alex Ferguson. Lucas, el precio está en Steam, sale $50. Creo que tenés descuento del 10%, así que ahí calculé un poquito menos. Hay buenos precios. Instant Gaming, tenés el link en el canal, en la descripción. Tenés FM Site, lo venden muy barato. Aprovechen ahí en FM Site. De paso suben a una de las comunidades más grandes en español de Football Manager. Nada, en fin. Quite a bit of cynicism going, oh, it's going to be staged, managed, or it's going to be pre-recorded. It's not at all. And in fact, look, that's the time. Cristian, ¿qué te hice buscar? ¿El Aspes de Hungría? Está espectacular. Pero no, esta vez nos iremos a otros continentes. Exacto, Lurra, ya que estamos ahí medio en familia. Sí, en Steam, si especifica Steam a las monedas locales, es muy barato. En Uruguay, por ejemplo, está linda la diferencia. Alejo, sí, este año soy beta tester. Golazo. Muy bien ese Sturmgrass austríaco ahí llegando al gol. Otra vez no, los centrales, la defensa muy cerrada y dejaron libre al lateral que vuelve a centrar y la anticipación. Este gol ya lo vi varias veces, Now is the time. I've got one for you, actually, Tom. I'm Curtis. Oscar, evítame el spam. I've got one for Curtis and for Tom. Okay. Just because I keep being asked it constantly, and you guys have been replying to it rather than me on social. Usain Bolt. Is he going to be in? He's going to be in. He's going to be in. He's going to be in. Usain Bolt. As it stands, he's not going to be in the game. And that's because he's on trial. Exactly. He does not have a contract with the club. He's not played a competitive game. So, and he doesn't have a che, creo que le sacaron la ilusión a muchos. Creo que acaban de decir que Usain Bolt no va a estar porque no tiene contrato. No, he won't. Of course he won't. Of course he won't. No, as it stands, he won't be in the game. He's not got a contract, and he's not played a competitive game. If anyone from Central Coast Mariners is watching this, if you're going to give him a contract, please do it this weekend, because I've got a hard data lock. Data lock. Yeah, exactly. La Superliga. He's got a chance. Gran proyecto fallido. Requiere muchísimo trabajo, realmente. Es una de las espinas que tengo con el canal. Tengo dos espinas. Una se llama 1860 Múnich y la otra Superliga. No, me quedé con las ganas de poder jugar más. Pero bueno, no descarto que tengamos liga online para el FM19. No lo descarto para nada. Así que habrá que estar atentos. They will be confirmed on social media, and we will also have a couple of guests dropping by. La Liga de Austria está muy buena, sí, porque tenés equipos bien interesantes. Así que qué bien. Han estado. Do I? I think so. Maybe not then. I genuinely don't. Lo que pasa es que la Liga Online dependería también de que el online funcione bien y no te echen en el medio del partido como hacían el FM18. Si conseguimos eso, cero problema.
Yeah, exciting. So, yeah, firstly, obviously, keep your eyes on the social over the weekend for any future streams. But we're also going to be uploading the VOD. Final del partido 3-1 ganaron. To our YouTube channel. So, if you miss them, there's a lot of content that you're going to be able to no, el Vaduz creo que juega en la Suiza. No sé. Creo que juega en la de Suiza. Pensar que el Vaduz vino a jugar acá contra Nacional y Peñarol. We're all tired, all right? If you had any idea the hours the comms team and myself were putting in at the moment, we are trying to have a much better work-life balance since we moved to the new office, because again, as I said earlier, I'm a bit of a hard taskmaster. But we sí, capaz que online común, tipo partida. Eso es lo que tengo ganas en mente, que tengo ganas de hacer. De poner un día y darle. Pero bueno, vamos a ver, vamos a ver. Sí, Cristian, viste que se nota el tema de Gegenpress. Se nota la presión alta, todo el equipo plantado en campo rival. Eso me parece de lo más rescatable. We ask for forgiveness if one of us accidentally yawns or if I get someone's name wrong. Bien, Mauricio, buena info esa. Nosotros teníamos terribles problemas para jugar. Se trancaba, se salía. I don't know if you guys have been seeing, but on the processing panel as well, which is something I don't think we've announced either. True, true. You can see all the training sessions. Yeah, training calendar at the top, which is awesome. No, we haven't announced that. This is the thing, it's like when we're rolling these announcements out, and I've been doing a load of feature roulette-y type stuff on Twitter, and you and Dom have been doing a load of stuff on social as well, and there's been some stuff on Insta as well, and you know, all over the place. Bueno, ahí están. There are so many lovely little touches. Hablando de las cosas que han sacado nuevas, sobre todo en Twitter que han anunciado pila. But it's nice to find out for yourselves, which is so the stream wasn't a good idea because we're telling them all about them on the stream. La Liga de las Naciones está buena para los europeos porque juegan entre ellos, compiten en alto nivel, pero a los que no somos de Europa, o sea, tenemos selecciones que no juegan de ahí, nos quita a veces la capacidad de jugar con jugadores, con selecciones de mejor nivel. Eso es una lástima, pero la competición está excelente. Bueno, ahí estaba lo de los ratings, ¿no? De los entrenamientos. ¿Está bueno? Uf. We're not allowed to. I don't think we should talk about that. Yeah. Esta parte es un poco. Bueno, lo de siempre, ¿no? Responsabilidades, equipo técnico, buscar gente, empleados, y ahí elegir, ¿no? Quién dirige los amistosos, la conferencia de prensa, el recruit, scouting, lo de siempre, ¿no? Sí, lo que dice Tecnolover ahí, lo de toda la vida. But for new players, they won't know that the staff responsibilities are even there. So until they do the staff responsibilities. Lucas, seleccionador. Tuve algunas con Brasil. Tuvimos la sección de martes mundiales antes del mundial, donde elegimos el mundial. Tal vez este año que hay alguna competencia interesante a mitad de año, el 2019, ¿no? Ya estoy hablando a año que viene. Seguramente ahí haga alguna miniserie con alguna selección, jugando tipo un proceso de 4 años, ¿no? O sea, Euro, Mundial Euro o algo por el estilo. Tecnolover no, el cuerpo técnico, los empleados del club son los que en los que podemos como ser un poco más amplio, así como es el Athletic Club, que viste que tienen un entrenador argentino, por ejemplo. Ahí es donde podemos volar un poquito más en ese sentido. Pero la idea es que sea siempre que sean siempre británicos, en el sentido de que van a tener la prioridad. Reserva y sub-18, supongo. Selección venezolana. Tiene potencial Venezuela, está lindo. Redefined my role so that I'm spending more time on being creative and less time on doing things with Sega and doing the day-to-day stuff and doing a lot of the organizational
stuff, that's kind of been passed on, which has been certainly good for me, and I think it shows in the game. You know, I've spent a lot more time, and a lot of people don't really understand what my role is. Sí, puede ser posible, lo podemos hacer eso. Podemos hacerlo posible. Editor mediante, pero lo podemos hacer posible. Anyone and everywhere, and every single person who works on the team is more talented than me, but I get the credit because I put it all together, and it's awesome. But, you know, so I've been freed up to do that, but all of us being on one floor as well, we were split on 3 floors in the old office, whereas here we're on one floor, and we've got pretty nice views until they finish building the blocks of flats next door. Yeah, of course, we're currently in the Olympic Village. Yes, we are. Well, we're in the old Olympic Media and Broadcast Centre, so we have views of the stadium and of the Aquatic Centre and the Copper Box, and and it's a lovely new office that some people may have seen on. It's great, and we have a kitchen that turns into a sports bar in the evening, which is always with beer on tap. So I'm surprised that you guys aren't actually having a drink, because I'm not a beer drinker. Otherwise, I would be having one. Really quickly before we jump into as we're este partido creo que veremos más goles del Bayer Leverkusen de lo normal. Recuerden que eso, ¿no? Bueno, ahora sí tenemos lo que la gente quiere. El 2D, carajo. If you're going to show 2D, you have to show split screen as well. There you go. It's a great opportunity. We've made good changes in there. Again, everyone being on one floor, going back to what we were talking about before, has also meant that the comms team are more part of the dev team. We're all one unit now, rather than everything being split out. So when we were working on the branding side of things, it wasn't a surprise for the dev team to then be going, oh look, okay, so we can use that and get that working. So we call it SI 3.0 because it has been a massive change. There's been lots of training going on, not football training, but other types of training. Also some football Ahí tenemos some football training as el well. 2D, Yeah, we do con algunos cambios, algunos retoques gráficos que están buenos realmente. QA guys and girls this year as well. And yeah, I think it's been a good start. I was certainly expecting the transition to really kick in more for FM20 than 19, but people might have seen me tweet out the other day, great is not good enough, and I think, you know, every game that we've released has been great or better than great. It's a bit of a there's certain phrases that pueden ser más pequeñas por el tipo de zoom que tenga. Puede cambiar el zoom y ahí es otra cosa. Everything that we do. So one other thing that has happened with Mark moving into his new position is some of the dev tools that we use have changed, and certainly the reports that we're getting back from people who have been helping us test the alpha, who've maybe tested alphas in the past, has been how stable. Vieron que ahí tienen la jerarquía, ¿no? En el momento de la charla, le dicen si son líderes de equipo o si son en grupos más secundarios. Eso también está bueno a la hora de dar las charlas. I'm not saying there won't be one in the whole stream time, but we haven't had one yet. Qué buena bocha. Yeah, whilst we're here, let's have a quick look at split. So obviously, this is something that in previous years, last year a lot of people thought we took away split screen, se puede hacer but we cambios ahí. changed the way it worked. We changed the way it worked, and we made it far too complicated for any human being who hadn't worked on it. So now it's much more simple. Exactly. So if you no es indiscreción para nada, tecnólogo. Soy profesor de geografía. You can just click on the split view, and esto es clave. ¿Sí? A la hora de mostrar información al costado, pones el split view y ahí tenés toda la información que vos quieras, la podés poner ahí al costadito y te organizas una mini pantalla ahí con el 2D, con la cancha. Esto es para los que jugamos en 2D es precioso, porque antes teníamos esto, ¿no? El floating, que es esto es lo que tenemos la información por arriba, pero ahora tenemos eso, ¿no? O sea, poder ajustarlo de esa manera y poder aprovechar mucho mejor nuestra pantalla. Eso es genial. We thought it was good enough
and it wasn't. Yeah. So yeah. Che, tenía que haber sido gol esa jugada. Makes it a lot easier for you guys to get your split screen. And it's nice to have as much information as possible whilst you're playing. Yeah, definitely. We're not doing too well here. We're not. We're 0-0 at half time. I think conspiracy theories. I think it's because we're playing in 2D. If we were playing in 3D, move back to we'd 3D? be winning. Come on then, Tom, That's move not us back. true. It's not true. The match engine is identical. It's just the match view that changes. Here we go. He swung it in. If that had gone in, can you imagine the conspiracy theories? Claro, en 3D no se aprovecha tanto la información esa del costado. Las bajadas de FPS que tienen en directo ellos. It's a lot more useful. Yeah. If you actually have it. And get the team ratings involved. And get the ratings there. There we go. Because otherwise you've just got a squad list. And we know who's in our team. For no apparent reason. Centro. Tell you what, I'm going to have to make some subs here. I think you're Para getting los into argentinos this. está jugando Alario de 9. Bueno, esto lo sacaron a la I'm mierda. waiting for my hand to get slapped. Bueno, ahí cuando cambias un jugador ahí en esta pantalla te aparece el contadito del S6, el S4, S1. Te aparece un iconito que es como una personita, que esa es la recomendación del segundo entrenador. Te aparecen señalados los que podrían entrar en esa posición, pero además cuál te recomienda el ayudante. Why did we make those changes, Miles? So, we've had 3 different types of training systems in the past. We've had fun, we've had realistic, and we've had usable. We haven't had a training system that's been all 3 before, and I was responsible for some of them in the past. I was responsible for the CM4 one that was definitely realistic, but it turned out that not a lot of people wanted to decide to break everything down into 30-minute sessions and put Biggie in the middle somewhere. And director? Training over the last few years, we've been trying to think of ways to have a better training system, and we hadn't come up with anything. No. So there's no point revamping something for the sake of revamping it. So with having the foot talks and people coming in and talking to us about it, the system this year was actually mainly put together by 2 of our QA guys, Seb and Stu. We wanted Seb to join us today. Yeah, Seb wanted to join us, but unfortunately he's not well. So if you are watching this, Seb, get well soon, mate. And they worked on a design document together, which then went over to Riz, and there was lots of collaboration that went on amongst the different teams. And then it got presented to me, which again is another new way of working. Normally, sí, estaría bueno que pase el VAR. Lo que pasa es que es un amistoso, entonces el VAR no sé si va a pasar. Now trying to give people no debería. Freedom, and obviously I still went back with comments and made some changes, but we were able to discuss all of those changes, and I was able to discuss them with some people in football as well, before it all went into the game, and we have managed that little triangle of fun, useful, and realistic. Pero bueno, está bueno eso, ¿no? El ver el directo y ver, bueno, cómo el juego responde a las distintas instrucciones, a las distintas cosas que hemos visto. Este partido 1-0, vieron los tiros, ¿no? 24 disparos, 0. Nunca cambies, ¿eh? El 3D sí, tal vez yo lo vea igual. Claro, yo juego en 2D, así que no soy opinión calificada para eso. 24, bueno, sí. Pero bueno, viste el club, ¿no? El rival, el Ried, qué sé yo. Do you show individual player training? No, should we go and do that? So, the individual tab. Bueno, ahí tenemos el entrenamiento individual de ahora, que nos permite ver muchas cosas del jugador. Posición, la intensidad, Now these have changed as well, so you can ask people to focus not just on specific attributes as you could previously, but also specific areas of their game. So attacking movement, playing the final third. You can ask people to stay late after training and work on their free kicks. Foil R y foil a secas nomás. Bueno, no, animaciones nuevas, viste que no, yo tampoco, no vi ninguna, al menos que haya visto en algún replay
defenders to all de algún gameplay. for example. Pero me parece que es eso, fueron directo al... esto está bueno también. El entrenamiento individual, la capacidad de seleccionar varios jugadores y tomar decisiones como a varios grupos. Not very well, I'm afraid, guys. But so yeah, there's a lot more depth that you can do now, and you can really tailor things to suit your individual bastante interesante. needs. Así que vamos a We need a escuchar un poquito a ver qué dicen. Do you want to have a word with Tom and Lee? See what we can sort out, out. Because I've been living off it this week. Yeah. Can you overdose on Barocca, do you know? I mean, I might be able to overdose on Strepsils the amount I've gone through this week. Nice. It's not great, but Good thing we're auto saving as well. yes. Can you imagine if Just we'd in lost case, it? just in case. So it's going well so Never far. been too 2 sure. wins from 2. Yeah, that one, the last game, Not so very, great. very close Not so great. to not quite making the mark. Do But you it's think? pre-season. The results are less important than the building of fitness and Yeah, the team exactly. morale building up. Absolutely. Yeah. But if you don't win, you're fired. Yeah, basically, yeah. So It's a tough old life. we're starting to get some suggestions in through the scouting centre. Yep. Is there anyone we'd like to pick up? Should we maybe consider signing some players? Is there anything we should look at? Should we go into, what do you want to do? Scouting centre or player search? What would you rather? Your call, Tom. Let's search for see what we can afford. So first of all, we're going to need to, should we look who's on the transfer list? See what we could maybe pick up. I mean, there's some big names on that list. Some big names. And they're all, there's lots of interest. You can, of course. I don't know whether people used scouting. these last year. Um, Because it's something that we didn't actually announce, I don't think. But you can change to doubtful, unsure, slightly interested. Del mercado por ahora nada, no, salvo esto, ¿no? De que ahora el tema scouting es mucho mejor. Okay, fine. Yeah, he's definitely not transfer listed. Así que bueno. Scroll down. Y Miles no le aparecen jugadores por el pack que tiene, que es entre Europa. Shall I see if we can... Right, here. Ahora sí. Gracias. It's because I clicked the wrong button. Ay, si no saben jugar ustedes, muchachos. Nathaniel Shalaba's interest. I'm liking that. Queda resubido, sí, el directo, Paul. Así que apura ahí. Gracias por pasarte, por el apoyo, como siempre. Well, I'm Troy. Abrazo grande. Not So interested should we in put in leaving. an offer for Mr. Chalobah? No, leave him at Watford. Ahora voy contestando algunas cosas que quedaron ahí por I reckon colgadas. if we're going to improve, I mean, we've got a very young... Mercado no, habíamos visto. Well, I think just to see who's No available. me interesa el Sure, tema gráfico, always a mí worth tampoco, having a no es algo que look me importe mucho. But if you're Los trying to cambios develop young que el players, tutorial te that lleve de la mano, mirá que no to be listed. lo vas a entender rápido porque es muy Doesn't suit. Yeah, let's have a look at yes es and muy youngsters. fácil de entender el juego. Do you Eso es not lo think, que rather than Go está on, bueno. let's- El de Conta how old are we Arangui se vio talking? animación que no se 21, veía, max no 21, te sé yeah. decir. Okay, there's some big names. Bueno, preparación y gestión de equipo I mean, I también. don't have the biggest budget in the world. No, Elegir patrocinadores para el equipo, esas cosas. Lo que pasa, Leonardo, que los patrocinadores y eso para el equipo no es algo que define el manager. Es algo que define el departamento comercial del equipo. Y no somos nosotros. Frankie de Jong. Es... Potential world superstar. Mira So lo I que don't es think eso. you're gonna be Que able puede to jugar get de them. líbero. Not too far, maybe if we were to Puede jugar structure the central. deal, right? 13 to 25 million. I think Okay. that might be worth Espectacular, Do you wanna go Frankie. for it? Let's give it a try. Should we look at some of the Make an clauses? offer. Yeah. Ahí estamos So, en el tema tell you mercado what, this is ya. also Ahora nice les leo as los well. We comentarios. looked at it So- again the other day. The agent feedback. El- I don't think I actually. El personally agent don't feedback think que I tenemos ahí would arriba, like ¿no? this. Mis clientes Because interesados en our hablar contracts and transfers con is el fantastic. Bayern It's 04, ¿no? El important. Leverkusen. And it's not just agent feedback when you're trying to sign Pero players. It's está also feliz when ahí you're looking de to sell players. quedarse. You can have Está bien. conversations with Horas dedicadas al players FM18, before yo voy you ya por las loan list them, to tell 1300, creo. why you're going to loan list them or 1300 transfer horas list más o them. menos. There's ¿Qué loads te parece more de la stuff cláusula in de there, 5 and millones it just que plantea el didn't grupo? make it into one of Guardianes de the Nación key sería headlines. Yeah. It feels so different when you play. There's so many lovely Guardianes touches. de I'm going to go and Nacional, try and cláusula track the 5 ball. Well, millones. okay. See if they'll... Okay. No, no. I think we Mauricio, can, I think we informame can más structure ahí de it. eso. Alright. So Come on I'd lower the Bueno, first fee registra slightly. You'll el... lower Well, it. you're going to have to because there's going to be a signing on fee and Yeah, there's going to be an agent fee. What I'd do you So say 7. 7? You reckon? Yeah. Okay. 7.5? 7. Let's go Bien, with bien, 7. voy leyendo Alright. todos, You Yeah, can be we- Intuitivo, esa es la palabra, Signing Paul. on fees and, Okay. and some How do you want stuff. to Eso, libero. So we're looking at this guy for the future, right? So we're going to want it Son to be, románticos de las posiciones de viejas del fútbol, como el libero, por ejemplo. So should we me say, encanta, me what, encanta. after 10 games, Yeah, international level? sure.
What do you reckon? They're never going to accept. Bueno, I'm just como going to siempre no move está de más away at decirlo, this dejar point. su like, suscribirse si no lo están. Kurt tries to sort Estamos out a This is deal your with apprentice. System. Right, una horita y media directo. Seguramente this is your apprentice. Estamos 2 horas y poco por acá. 5 million. I believe in. They're going to want guaranteed money. Y Look bueno, at who's interested Miles in the se guy. fue a mear, no sé qué hacer. Here we go. So if we put that after A that morfarse one, una galleta. 10 million quid. Percentage of next sale. If you bankrupt this club, No. Don't worry about it, Tom, because the other club are literally laughing. Yeah. at the moment. And let's what else are you trying here? Don't. bonus after Le sigue competition. agregando If we win the bonus, league. le va a salir carísimo a Frankie, Just right. Let's suggest terms. I'll tell you what. But they want 14 million in instalments. Yeah, but this guy's going to be a world beater. Okay. So let's lower this down to 12. As I said, don't bankrupt the club. It's been accepted, Okay. All right. and it's only costed 9 million of our transfer budget for now. Le metió plata a lo pavote well, por Frankie. Pero 12 bueno, un million fichaje que over estará contando. 6 instalments. No 6 podemos ver installments. Okay. cuánto sale porque lo And tapan then ellos, 30 pero if he plays 20 international games, 5 million quid, which I think to have a Dutch international. Do it. Yeah. You know what's going to happen now, though, don't you? He's going to turn up for his first training session, and he's going to end up with a broken leg, and it'll be on your head. There we go. You'll have to go and explain that to the board. I'll tell you what. ahí aparece Thiago Maya, que está vivo. Master negotiator. I'll give you that. Thank you, mate. Okay, Ahí está el you tema have to go- contrato, I've got ¿no? the Ahora. contract. Here we go. Ahí va, así So, como 4-year 23 deal. millones. Signing immediately. Terrible. Rotation player. 24 So millones I'm a big fan of this player because de he libras. is 19 very millones versatile. Big time. But decía ahí he's más capable of- cláusulas. We're playing a Así que son como a bit 26 of millones de a euros. possession-y kind of system, and he's got a 16 in passing, Well, 13 he in comes technique, from a club that, you know, Lindos números tiene Frankie, deep-seated ¿eh? in yeah, passing. playing that sort of style that we want to. Ese es, Exactly, ese es uno que vamos a Now, ver I en mean, muchas with partidas his de tackling at muchos 6, probably jugadores de won't Football be Manager playing este in No. that centre back. Está de la capacidad de jugar de But libero, ¿no? Further forward, there's some great options, and Okay, all right, mate. You go for it. I am going to have to lower You go and see Rudy about these this. fees because if I'm being brutally honest, Can we also may take have out No. the yearly wage sacrifice. rise? Se adapta, se adapta. Si no se adapta, que se joda. If Que this se adapte flops, solo. that's all I'm saying. Tell you what, I'm gonna give him a slightly higher wage Okay. though. Okay, all right. I'm just gonna go straight in at that. Tener los We'll sueldos move that por one. semana, Move gente, that yo one. no sé si ustedes lo tienen, pero Tell you what, if Es un someone wants to poco come de with boludo, 51 ¿eh? million quid, ¿quién it's cobra fine. por semana? This might be an issue though. This might be an issue. What's that? What's going to be the issue? The signing on The fee? signing on fees. Yeah. Yeah. It might be a slight issue. Go on. Vieron que el It's too contrato en early. realidad It's too no early. ha cambiado mucho. I think you have A to keep. wage rise of 5%, that's okay. No, I've really. I'm No hay gonna variaciones speak en up este from sentido. Oh, Well, what have you done? I've pushed the button on the mouse. Here we Ay, go. pensé Slightly que lo había switched down. rechazado. Sí, totalmente, por Contract el for sueldo Go for it. semanal. Now, Go for it. I'm Yo lo he visto hoping así we en actually diarios have y the en funds to prensa cover inglesa, que ellos hablan This could siempre be del our sueldo first signing. semanal. I'll let you take. Para mí es Oh, año, ¿no? This could be our first. I'm going to hand this to the Año. assistant so we can find out where he's actually going to sign. Okay, we've got to decide. Ah, on bien, squad. Mauricio, bien, Obviously, he can perfecto. still come in. Cool. Tell you what, let's get him in. Creo que no se puede hacer. Auto select. Also, so let's see what. Pero he's podría ser covered. algo He's covered. aplicable y habría see que if we can cambiar get todo el one código more de name juego, to ¿no? this. Pero sí, Someone in the creo que se comments said podría with all hacer. these new features, how long will it take to finish the season? That entirely depends Yeah. on how much control you wish to take. If you don't want to take control, Ah, of the eso, training, Cristian. you don't Bien. have to. Sí, lo que pasa es que cuando vos cambiás de liga, sobre Or as little todo, to your assistant. We're going quite el juego slow lo que hace- because we want to show off as much of the game as possible. bueno, sí, también son Um, temas legales, ¿no? yeah, Lo que you dice guys will Cristian. rattle through it. Em, Sure. A Okay. ver, Cristian Jiménez, lo del sueldo. Should Tenés we, que tener en cuenta que el jugador on the cambia top de left, club a should un club de we mayor reputación. click on that Cambia one de more liga a time una and mayor change reputación. it this Y bueno, y tiene un salto cualitativo en base a, a lo que pagas por el fichaje. O sea, te va a pedir siempre I mucha would like guita. to rally for him to move back So to you want to Piensen swap en, to Valaria no sé, and then bring on- who do you busquen want los to bring on? salarios de Well, move jugadores Maybe back to the en right. Sudamérica y cuando pasan a I Europa. think so. He's performed well. He's Hay un backed salto himself a goal. And then on the interesante. left, And then I think we might have to wait for the return of Julian. on yeah, the when left. these Siguen boys, con how long they amistosos got? de pretemporada. Hubiese Well, estado bueno it's que hubiesen 2 arrancado un weeks. It's fine, poquito we más can- adelante and o tener un 6 can más go avanzado through para jugar un our partido de summer. liga. Well, hopefully we'll have one more Summer signing. Y ver, Do you know what? I'll give you it. I'm quite Thanks, excited. y to ver see if he comes in. si hay posibilidades de una background situación de there. VAR o Another algo. environment. Eso hubiese estado Tom's doing this. The environment, mejor. obviously, we're the away side now, Mhm. and you can see. Digo, que no demoren this tanto kit en llegar rather hasta than ahí. this kit A hanging eso. There you go. in the background. eso So, apuntaba. so there we go. Always nice. Question: when is the beach out? It's something we've covered a few times.
Obviously, there's some new users in here. Beta will be available when it's ready. We are, as always, we aim to get it out 2 Pero weeks juegan before, 2D, amigo. Approximately 2 weeks before full release. I think Miles is heading back over now, but yeah, 2 Hay weeks que before full llevarse release. a But Vives as soon as we are happy with the state the game is in, that is of course when you guys get to play it. So a lot of people asking if it's going to be available before the end of this stream. No, definitely not. Absolutely not. Expect it next Friday. Yeah. Then you won't be disappointed. Exactly. Any earlier? That was a shot. Is a bonus. You see that shot? That was. I mean, no. Ahí hablaron de la beta, mientras Miles se clava un chocolate. Eso, ¿no? Esperen al viernes que viene para la beta abierta. Si es antes, mejor, pero esperen al viernes que viene. Así que ese es el gran mensaje en todo. Cosa que no está mal, ¿eh? ¿Y qué tal, Kike, el amigo Frankie? Including the defending champions. Do we really? Yeah. Wow. Sí, Cristian, eso también está positivo. No hay tantas lesiones. O no hay lesiones, no hay jugadores lesionados. Y van jugando 3 amistosos con este de pretemporada. So of course, me parece que está bueno. We've still got Miles here. We'd like to get him to cover any questions you guys have. So if anyone has any questions, please do leave them in the comments, and we'll get them over. There's one there that I like. Are those Tim Tams? They are Tim Tams. They are Tim Tams, yeah. So Martin Smith, one of our programmers, lives in Perth, in Australia. We've worked with him for years and years and years. He used to be based here. Then he went over to us, and he always comes over every year for the last couple of weeks of Dev. And it's on the understanding that he has to bring back Tim. Buenas, vale, ¿qué tal? Estamos en streaming, retransmitiendo el streaming de Football Manager en el oficial, cuando tenés a Miles Jacobsen, que es el de la izquierda, el del centro es Tom, el otro es Curtis, son los conductores del FM Show, y en realidad están mostrando un gameplay sin editar, sin así en bruto, del nuevo Football Manager 2019. Estuvieron hablando de la salida de la beta, que esperemos para el viernes que viene. Si bien no lo puso como algo tajante y oficial, pero esperen a ese viernes. Vimos los cambios en tácticas, los cambios en el logeo, los cambios en el entrenamiento. No sé si algo más, que me estoy perdiendo, pero bueno. Sí, distintas pantallas en el 2D, la información al costado, como tenemos ahí los mensajes, en fin, de todo. Leonardo, temporada Borussia Dortmund, espectacular, no lo he visto tanto jugar tantos partidos, en realidad vi 3 o 4, a ver, sí, 3 o 4 partidos capaz del Borussia Dortmund. Me parece brutal el rendimiento del equipo y cómo han aprovechado la figura de Paco Alcácer, que está en un estado espectacular. Marquito, ¿cómo anda? Lo que están morfando no tiene nombre. De hecho, para mí todos los que se pararon y se fueron fue para eso, fue para morfar. Supongo que están en plena hora de la cena para ellos. Yo tengo unas ganas zarpadas de morfar, pero bueno. Bien el lateral dejando la pelota muerta, es un error que siguen haciendo, la puta madre. El de frenar la pelota y dejarla muerta dentro de la cancha me parece tan boludo que no lo hace nadie, sino que directamente ponen el cuerpo para que se vaya y acá no lo hacen. Le falta. We need women's football to be a lot more popular than it is now, because we estimate the cost of adding women's football in properly is between 2 and 3 million pounds. Almendra, no lo he visto tanto, pero me parece que es un pibito que tiene como buen potencial, ¿no? Que puede ser un buen jugador en Boca. Espero que se quede mucho tiempo en Boca, que no lo vendan rápido. Sí, vale, están jugando con el Valencia, justo lo leí. Con el Leverkusen. Están jugando con el Leverkusen porque también es un tema de que este año está licenciada la Bundesliga y todo. Entonces, si ves los carteles atrás, también están en alemán. Entonces es como, bueno, eso, ¿no? Le han dado mucha bola a la Liga Nueva.
in the game, because some of the team that are working on this side would have to move across to the other side, or we hire a whole new group of people in. So hopefully one day, I would love it to be happening, but at the moment, unfortunately, the cost-benefit analysis says no. Doesn't add up. Another question is, obviously the Bundesliga is in Football Manager fully licensed this year, which we are incredibly excited about. A few questions about some of the players. So it's Bundesliga 1 and 2. 1 and 2, of course it is. One of the questions is, will players like Jadon Sancho have faces in game? El Mbappé uruguayo juega en Nacional y se llama Brian Ocampo. Every player from one of the licensed clubs, all the major posta a players, posta es eso. will have faces in. So it really is the perfect time for you guys to manage in the Bundesliga. Because do you mean ex-Watford player Jadon Sancho? A few years ago, but yeah, ex-Watford indeed. The other good thing about managing the Bundesliga, obviously you get VAR and goal line tech, so you get to see those things in action as well. It's the perfect time for it. Another question. This kind of relates to sweeper keepers and ball playing defenders. Now, the stats didn't always show that so many players were suited to sweeper keeper in previous years. Have there been changes to this? Well, they're not in real life, are they? I mean, you know, if you look at the problems that Man City had trying to find sweeper keepers to come in as the backup, there aren't a lot of them in real life. So if you're going to play with a sweeper keeper, you either have to train them up. Vale, creo que hablaron recién ellos sobre Bolt y creo que no está en la base de datos, pero bueno, tampoco lo ficharía, me parece real pedo. Pero bueno, Manuel, bienvenido, muchas gracias por el apoyo. Claro, Paul, es contrato a prueba, por eso no está. Absolutely, and they're training people to do that. The amount of defensive midfielders who are moving back to being centre backs at youth level now is huge. Yeah. Another question, someone asked, what's the difference between Football Manager Touch and Football Manager Mobile? Okay, so Football Manager Mobile is actually completely different to Football Manager Touch. They're completely different code bases. So that's it's a much lighter experience, Football Manager Mobile. You're able to get through seasons. Cristian, primera táctica. Football Manager Touch is essentially Football Manager with some bits. So that uses the same code base as FM. No sé, porque seguramente sea con Valencia. Y creo que tengo ganas de probar algunas cosas distintas ahí con Valencia. Vamos a ver qué modelo de juego pienso llevar. Lo que sé es que creo que, a ver, en la beta voy a probar con el Bournemouth y voy a jugar 4-4-2 muy cholo si me viene, pero para probarlo nomás y ir viendo. Así que bueno. Management game, whereas FM Touch is more of a sim light. El post de The Guardian con los mejores jóvenes sí lo vi y lo tengo guardadito ahí para después hacer un video con ello. 3-4-3 puede ser, Cristian, me gusta y mucho. Lo mismo que una especie de 3-6-1 en realidad. Voy a ir por ahí. You can change it in the editor, in the pre-game editor. You can add it to leagues, but it won't change dynamically in game. So if you're playing in a league that doesn't have it, then it won't be added later on. Sure. But you can pre-add it if you want to. Cool. Still no word from Mr. De Jong about whether he's joining yet, but we'll wait and see. Oh, that's interesting. Also, when we handed it over to our assistant, we drew 0-0 in our last friendly. There you go. You see? Need our magic touch. Ooh. Got a potential issue here. I'm going to try and ask Lars Bender to try and sort this out. I'll be assertive with him. Okay. Hasn't worked. Okay. Just go and have a chat yourself. Let's have a look. Let's Es muy malo Arismendi. see if we can give him a short break. Okay. Qué tipo especial Arismendi, ¿no? Qué suerte ha tenido con el fútbol Arismendi. Yeah. ¿No os parece? You know, you need to bring some money in, don't you? Yeah. There he is. So we'll got a transfer request. Okay. Should we offer him to the clubs? Offer him to clubs. There's a few new options here. Oh, okay. So this, by the way, is a bug. Okay. So we are completely live. It should start on unspecified. Okay. So you can. So yeah, it would normally start as unspecified.
If he's valued at 1.1, I'll take $1 million for him. Yep. Well, why don't you use unspecified and see what people will give you? See what they come up with. Interesting as well if you click on target. Eso está bueno. Puedes ofrecer los jugadores There you go. Some more options, clubs transferibles y puedes no especificar la cifra que querés. Y además elegir ahí los objetivos, ¿no? A dónde apuntar. Y directamente creo que puedes ofrecerlo directamente a un club en particular. But you have other options in there to offer to certain nations. So, sorry, that's only for loans. That's why it's not working. So if you're loaning and you're trying to get a work permit in a pre-Brexit Britain, you can say, I want to offer to every club in Spain, but it's only for loans. Well, let's see if anyone's interested in signing him. And we can reinvest that money, hopefully, on a... No one's interested. No solo el medio más duro, sino que además el medio más lento, porque Ortigosa y Arismendi no corren a nadie. There you go. He wants out. Tiene desplazamiento súper lento. So someone's coming in for Dragovic. Okay, we might have to consider that. Might have to consider that down the way. But look at what we've seen here. Oh my! Llega el Frenkie. Thanks, guys. 24 millones de libras. The broken clock is right. So you've signed him for 19. Yeah. With 30% sell on. Yeah. And 51. That's actually not bad with a minimum fee. Yeah, exactly. Clause of 51. Exactly that. And also, Tom, might be quite nice if you look on the player's profile. Absolutely. Now. If you go to history at the top right, we haven't got him in yet. Wait. It will show you the potential transfer fee for the player. So there you go. So actually, we only paid $7 million up front. It tells you now the guaranteed clauses that will go through. Yeah. So you know how much you've spent. And that also goes that up. Will tick up. Sí, Cristian, eso, poder elegir. Ya está, very nice. You can kind of keep on top of Discord, no, nada, Discord. So, first things first, should we ask someone to welcome That's a right result. I'm surprised you got him. There we go. So, well played. Well done, mate. Let's get him in the squad as well. Can you imagine if we didn't register him? I've done that before. We should also send him on a language course as well. So, he's fully paid up now. Yep. Fully paid up member of the squad. I'm happy with that. I said I was going to look at the seasons, the schedule as well, didn't I? Schedule, yeah. So we open with Karlsruhe in the first round of the cup. Now usually what happens in the German Cup is they pair bigger teams with smaller teams. Gran logro. That's a potential banana skin. Una cosita antes de responder eso. La pantalla ahora del calendario dividido en meses, sí, cosa que está bueno porque nos permite ver con mucha más facilidad todos los partidos que tendremos en un mes, sobre todo cuando llega diciembre, enero en Premier, van a ver como 8 o 9 partidos. Primer gran logro tal vez en el FM08 con el Hammond and Waterloo de sexta terminé ganando Champions. Así que bueno, eso me parece genial. Que se planchan los jugadores que tienen números fantásticos. No, me parece que eso depende mucho de cuánto lo uses, cuánto no. Igual todos los jugadores tienen una meseta. Tienen un primer despegue, después tienen una meseta y después tienen otro despegue más adelante. Suele pasar todos los jugadores. Así que bueno. Después hay muchos que en esa meseta no levantan nunca, ese es el gran problema. De John Lozano, dos fijas al equipo, totalmente. There's unknown matches in there as well. It's the little things. It really is. It makes a big difference. You know, not just the line break for months as well. Look, they collapse. Estaba pensando lo que hice yo en la beta cerrada con Arsenal, pero no traje ninguno de los dos. Estuve a punto de traer a Lozano. Lo de los meses está muy bueno, sí, Kike. La verdad. Es un detalle, viste, es un detalle menor, pero no deja de estar bueno. I hadn't noticed that one before, so. Vamos a mover QA in the game, live on stream. Hey, yeah, exactly. We are live. Yeah. No bells, no whistles, no smoke, no mirrors. So we've got 3 friendlies left to go. A number of people asked if there's any changes to set pieces this year. Yes, there are indeed. Should we go set pieces, Tom. Let's have a look. So we've got jugadas de pelota parada. Vamos a ver si tenemos alguna novedad por acá. Algún movimiento nuevo o algo. One new option. If you go to a free kick or a call, actually just go corners. There's different options, aren't there now, in terms of where you can position players. You can have a lot more players in
in similar areas than you could before. You can only really have one in a particular zone. Al fin. You can have a lot more. Also got, as well, plenty of options. Zonal marking. Yeah. So if you got, I mean, I previously have spent a lot of time setting up set. Creo que ahora podemos. More options. Ahora podemos arrastrar los jugadores al fin. Dependiendo las funciones que tengan en la jugada de pelota parada. And that obviously goes for attacking and defensive corners and free y atacando, a ver si podemos hacer el trencito de Southgate. Sorry. That's all right. You moved him, didn't you? Yeah. Okay. I'm moving back. I'm moving back. Okay, so we've got 3 more friendlies before we start. No mostraron mucho, así que no creo, Can't quite do the love train, though. No le dieron mucha bola. But I don't think that's a bad thing because everyone's worked it out now anyway. Yeah. Sí, totalmente, Paul. Pero bueno, viste cómo es. No funciona tan así. We have done. You know how often we put in that player. You've ruined it. Bueno, vale, es el momento de arrancar. Este es el FM para arrancar. So now, okay, let's count it. You could have waited. No se puede hacer trencito. He could be a future superstar. He could be, but you've spent all the. Well, you've spent all the budget. Ahí tenemos. Ahí se puede elogiar o criticar el entrenamiento. FM19 as well is that now it tells you where you're being taken to on the continue button as well. So it will tell you, Ben, it said we're jumping into the social feed. You can see that. You may also notice we haven't announced this either. Oh yeah, likes on the social. Tienen likes ahora los. I got a lot of likes. Cuando hablamos del social feed. Okay, well. Lindo detalle. Back in training. Got friendly against Stoke. That could be an We should really add in. Esta es la pantalla de ojeo que ahora es mucho más completa, ¿viste? Vieron que ahora tenés como mucha más información en el resumen de Scout. We could have got him. Oh, actually, we couldn't. No, you couldn't. With that. You did well to get to. I'll give you that, mate. You've proven yourself as a bit of a negotiator. Club should sign me up, director of football. Well, maybe not that far. No. 2-0 win. Look at that. 40 shots as well. Todo elemento contundente, inclusive algún familiar que esté cerca para que no le huele algo. Pero sí, la clave es esa, ¿no? Sentarse, pasar unas buenas horas, llevar algo para tomar, algo para comer, lo que quieran, una cerveza, lo que sea, y meterle horas. Otherwise, if we end up with him out for months and we've got no one to play there, you're going to go to the board and be like... Kieran Tierney es también un jugador a fichar por cualquier equipo más o menos grande de Europa. No. Che, el sub-19 está medio pelado del Borussia. Del Borussia, del Bayern Leverkusen. As a no-nonsense fullback. Let's have a look at. I'll tell you what. Let's have a look. But you're playing with wing-backs. Your whole tactic. I mean, I completely agree. You've spent. Está transferible Moses. Moses. Estaba transferible Moses. Let's have a look. Let's go by position. Defender left. That's not as much fun as. Atributos. That's on the short list, I think. Oh, we need to get out of this view. Where's the pitch gone? Gracias, Vale, por el halago. It is indeed. There you go. Bueno, si Miles no sabe dónde encontrar las opciones. Let's not forget, in the interested in, to change from transfer to loan as well. Yes, of course. Well remembered, sir. So, we've got, well, a few wing backs. I mean, this guy can play as a complete wing back. Luca Pellegrini. Yeah, but is he any good? It's pretty quick. Have we got any? Malísimo. I think we might be going a little too far down this list. Yeah, we are a little bit, aren't we? Should we have a look at the free agents? What about Kayembe? What's he He like? looks like a good op. The stats. He could do a job. Tell you what. Están pintados viendo las opciones. ¿Se dieron cuenta? I'd quite like Jonas Bolt to go and. You want to send the big chief? Yeah, because this could be important for us. Ay, See, I always do full knowledge. Joris Kayembe. Because you get stuff, but you know, you've done it. Mira, pinta que es malísimo. Pero bueno, tiene pace 15 y aceleración 16. As well. Let's go for the top two.
What's he like? I tell you what. El pelado sub-19 del Bayern. Totalmente. Este es el que tenía que llevarse. Luca Pellegrini. Este es bueno. Este pibito es bueno. Head honchos of our scouting department out looking at players. Re bienvenido, Aaron, entonces. Están guardando ahí el juego. Very useful. So glad. Very useful. Just in case. And of course, we've still got Miles here for a little. Aaron sigue pidiendo a Rubén Castro. Dios mío. If anyone has any questions that we haven't yet answered, please do pop them in the chat and we'll try our best to cover them. Bueno, por ahora un gameplay bastante normal, donde nos han mostrado todas las cosas nuevas, algunos detallecitos que no estaban en otros videos que hicieron ellos mismos, cosa que eso está muy bueno, y tenemos la visión completa del juego. Me parece que es lo más destacable. Así que bueno, eso me parece de lo mejor, al menos lo que estamos viendo hasta ahora. Because once we've released the beta, there will be patches up till release. So normally we keep online mode on. So I don't know 100% for sure on that. That would be more of a question for Paul Hecker, I would have thought. But he's in Taiwan. So, muchas gracias, Saúl. Vamos arriba entonces. Después vamos a tener, cuando larguemos todo el contenido del FM19, va a estar bueno en serio. Ahí tenemos otra lesión, es Lars Bender. Abrazo, Au, que pases muy bien, que descanses, buen fin de semana. 2 semanas afuera. Ya empezamos con las lesiones de pretemporada. Are there plans to allow, I know this is one that is very controversial, are there plans to allow managers to spend wages? Your salary goes towards your leaderboard score and it goes towards your job security as well. And that's the way it will stay. We are not going to be adding it, and I get asked this a lot, and I go back and say we're not going to add in a Sims mode. There has been a football management game in the past that you could spend your wages, and you could spend your wages on buying a dog, or a wife, or children, or a house, or a sports car. If we were going to do it in Football Manager, you would be going out and spending your wages on your weekly grocery shopping, and putting petrol into your car, and other such things that you do in real life. And it just would be rubbish. I still think it's one of the reasons that said other football management game doesn't exist anymore. So it does have a use in game, and people who say it doesn't have a use in game are algo que se habla siempre, not ¿no? correct, because it has a very big influence. Les explico lo que acabaron de decir o lo que estaban mencionando, y ahora les contesto ahí algunas cositas que tengo en el chat. Le estaban preguntando por el tema del salario del entrenador, si se podría hacer algo con él o algo. Y tal, lo que dijo es eso, ¿no? Que no piensa y no quiere agregar un modo que sea prácticamente de Sims en Football Manager, que eso sería al pedo, realmente. Entonces, y que en realidad no se podría comprar un club con el dinero, que sería una estupidez, y que eso sería otro modo de juego, otra cosa distinta a hacer Football Manager. They don't set hot dog prices, they don't set ticket prices, they don't do merch. You have a commercial director to do that. Exacto, él hablaba justo de eso, Paul, de comprarse una casa, un pato y tener una mujer y un auto deportivo. No, nada. Que no es la intención, y que además en realidad no hay managers que compren clubes, o sea, que su objetivo es otro, van por otro lado. Responde ahí a las cositas del chat. ¿Hasta qué hora están? ¿Dijeron vale? No dijeron nada. Ahí tenemos los skins, las versiones, ¿no? Ahí tenemos el light, o sea, el blanco sin el violeta. ¿Sí? O sea, con los bordes negros y todo. Pero ahora van a volver al clásico. Está bueno. No dijeron hasta qué hora van a estar. Lo que sí
yo sí sé hasta qué hora voy a estar porque después tengo que salir. Espero que... Dijeron a couple of hours, o sea, un par de horas, así que supongo que estarán 2 horitas y media. Volon got a hat trick. Así que bueno, ahora le pusieron el entrenamiento directamente al segundo para pasar rápido y seguramente irme al tema bar. But again, like when we talk about the match, it's really difficult to define those things. Quique, sí, la planificación de la pretemporada va a ser clave para entrenar y tener el equipo bien preparado para el resto de la temporada. Y esta vez tenemos tanto poder de decisión que podemos romper a todo el plantel literalmente. Ese es el tema. Nada, el sueldo, para lo que sirve el sueldo es para tener más estabilidad laboral. Cuanto vos más cobras, más difícil es que te echen por el tema de la cláusula que te tienen que pagar todo el sueldo del club. Así que funciona de esa manera. Listo. Yeah, and with buying certain player roles as well that they want to fit into their tactic. Hombre, comida. No hables de comida, que estos tres están morfando hace rato, le están dando de lo lindo. Pero el tema Ciudad Deportiva y todo eso en realidad está, porque vos podés mejorar las instalaciones y generar, ¿qué le pasó a Miles? Y generar más infraestructura del club, eso lo podés hacer. Pero el club tiene que tener buen dinero. Nunca el manager va a poner plata en su sueldo. No sé si vas apuntando a eso. Capaz que apuntabas directamente al club. Sí, el club debería generar otro tipo de cosas. And I'm not talking about in general, I'm talking about a football manager because I'm sure we could talk all Brexit, night la pregunta. Brexit, but well, Brexit for a start is something that could continue to change before the game is released because no, Gabriel, no sucedió lo de las mejoras de rueda de prensa. Son más o menos iguales. Creo que hay más tipos de rueda de prensa esa vez. No, Leonardo, pero las acciones del club, pero ¿qué entrenador compra acciones del club? ¿Con qué objeto? Ese es el tema. No tiene sentido porque no sucede en la realidad. Es muy raro que eso pase. No, vale, no entiendo nada de inglés. Son muy básicos. Hay pilas de cosas que se me pierden, pero la llevo. Foreign players being allowed from any nationality with 25 player squads and some work permits as claro, well. Eso FIFA Manager también. Están hablando del reglamento en Inglaterra y con el Brexit. Si puede haber Brexit desde primera temporada y ese tipo de cosas. And there are salary caps based on that. So there's some new options in there as well. There we go. You don't want me reacting to any of the comments that I've seen over your shoulder, have you? That good. Well, I saw another question up there. What was that question? Oh, it was about the libero. And obviously, we've changed libero and sweeper this year, haven't we? Están hablando del libero como rol. We just think that they're kind of pretty similar, and they don't tend to start behind the centre backs anymore. Yep. So, in the same way as the ball-playing defender doesn't start in front of them, but they'll just hang back a lot more. Yeah, makes sense. So, it's I can't remember the last time I saw a true sweeper playing. And I think I'm right in saying the libero only works in the centre of the three. Yes. Yeah. There you go. So you can't. It wouldn't make sense to go with 3 liberos. It's just simply not possible, is it? Doesn't make any sense. Makes no sense at all. Perfecto. Lo que dijo, no se puede poner 3 centrales y que los 3 sean liberos, solo va a poder ser el central del centro, justamente, y que en realidad él no conoce o no ha visto en los últimos años un equipo que jugara con libero propiamente dicho, libero o. Me parece que eso, que bueno, tiene algo de razón, ¿no? Aaron, las 15, sí. Después siempre cambia cuando uno lo ve en su monitor, con sus colores, etcétera, pero está bueno. Sí. Yo tengo un monitor, un Samsung de 19 pulgadas, 20, 20 creo, con buenos colores y se ve bien, se ve muy lindo de hecho.
That's not fair. Y le han cambiado. Estaba en la beta cerrada, ¿no? Le han cambiado pila de cositas que tenían que eran. Uff, decías, estos errores, pero no, le han cambiado y le han dejado muy bien. Because we've got them all there. We chose when I started tweeting out some rule group stuff. I did. Vaya ganando la Supercopa cuando no. But yeah, y ahora tienen calzo ruge por Pocal. En la Pocal cuenta el bar, ¿saben? Averigüen. Which I could talk about here. Go on. Cincinnati. Yeah. I wasn't sure if we were allowed to talk about it yet. Siempre veo la cantidad de gente que está en los directos. Y me acuerdo que los primeros directos eran con 10, 12, 5 personas. Ver ahora casi 50, hoy éramos casi 70. Muchas gracias, muchachos, por andar por ahí, por estar viendo el directo, por darle bola. Terrible el apoyo. Muchísimas gracias. Sí, Aaron, a mí me pasa lo mismo. Antes, cuando era más chico, yo jugaba los primeros FM, jugaba con skins claras y blancas, porque me gustaba mejor cómo se veía la información y todo. Pero después de un tiempo me di cuenta que me partía la vista, realmente. Y ahora elijo jugar con skins siempre más oscuras, y que no me molesten tanto. Sobre todo cuando juego de noche y juego con todo apagado y solo el monitor blanco. Terrible. Sí, faltan likes. 31 personas, pocos likes. Vamos arriba. Gondomar, muy buenas. 50 euros. En todo caso tendrán que pagar ustedes. Muchas gracias. No son gracias, son muchas gracias. Que valen como 50 euros. Igual ojo que 50 euros acá. Suma, no es poca cosa. Let's take a little look. Is there anyone of decent quality who can come in? Because I'm not being funny, but 4 to 5 months is a long. Vieron que ellos inclusive les han dado un toque. So they've just signed Rajkovic, who is... Rajkovic es un arquero a llevarse en todas las partidas. He's one of my go-to keepers. How much do they want? But you can never get a work permit first year for him now. So I always have to loan him back. 54k monthly contribution. We're going to have to. Yeah. Although, one thing to bear in mind is... Fernando, muy buenas. He's not really a first Valencia quality keeper. será el primero que van a ver ustedes en el canal. Seguramente la beta vean algo con Bournemouth o con Arsenal, porque con Arsenal ya tengo algo creado y con Bournemouth quiero jugar. Y después sí será el Britannia. Vale, fotos y firmas. Convivo con ello, vale. Convivo con la fama. Por favor. Aaron, creo que el Rajkovic lo fichó el Bayern en la partida esta. Fernando, la idea sí es jugar la primera serie. En llama libre. Qué golazo. 35 pirulos, pero rinde, Buscando falopas empiezo a llamar el... Directamente lo van a contratar. No pide nada. Decía Fernando, la primera serie va a haber una serie anual que va a ser con el Britannia, un equipo inglés que vamos a crear nosotros, tiene distinta cierta filosofía de fichajes y todo. ¿Tenés videos para ver? La serie secundaria va a ser con Valencia, pero después cuando termine la serie secundaria la idea va a ser someter a votación y vamos a ir a jugar la Liga Argentina. Y ahí vamos a ver a dónde arrancamos. Tengo unos equipos que yo tengo ganas, pero voy a dejar que lo decían ustedes. Pero para eso falta. Totalmente, Lurra. Es algo que trasciende fronteras el buscar jugadores palopa en el FM. Todavía recuerdo cuando jugamos juntos con el PSG y trajimos a Parnaby, que tenía como 40 años de lateral. Vale, sí, el Britannia lo dirige el escocés. Que tiene como ídolo a Sir Alex. This guy can do a job as well, but I've got such a soft spot for Nyima that I'm gonna have to bring him in. There we go. Won the Champions League with me on about, I think it was FM05. Great player. Right, well, if it wasn't a banana skin before this cup tie, it's definitely gonna be even more of a banana skin. I don't think we're gonna be able to bring our new man in.
quick question. No, no rindió como el mejor. Nos cagaron a goles, se lesionó, fue una cagada. And I'm going to have to watch it like everyone else. Las Palmas. Guys, pile your questions in. We've got 5 minutes to get them through. Quedó destruido el equipo entonces. What's happening this year with Nintendo? We are on Football Manager Touch. Will be out on Nintendo Switch towards the end of November. Dos hinchas de Las Palmas en el We mismo are directo. aiming Se va a for caer el the directo. last Tuesday in November. There's no promises yet on that, but that's when we're aiming for. Bueno, seguimos ahí con las responsabilidades de los entrenadores. Vamos a a ver, en la Copa Alemana, ¿hay VAR o no hay VAR? Yeah, brilliant. Couple of people asking about changes to network saves. This is something that we're going to talk about, and some guys in the community are going to talk about. Yes. Am I allowed to say that I thought that it would be best? We thought it would be best. Basically, there are certain people in the community who. Gianfranco, bienvenido. A ver, ¿a qué lees todas esas cosas? A la información de los días, ahí los cartelitos de colores. No sé si apuntás a eso. So they will still all be on our forums, on the thread on there where we're detailing everything that has been announced. But yes, I don't know when are they going to be announcing those? This week. Ooh. This week, yeah. Good stuff. Exciting. Will editor be available for the beta? No. No, wait. Because the data is not Tres final. fanáticos de la So what we UD. don't want there to be Tremendo. are edited versions of an Miren cómo ya Weiser y Bailey ya generan familiaridad y tienen su recta ahí, su dinámica. Gianfranco, no, los cartelitos de info de entrenamientos me parece que son claves para saber qué entrenamiento van a hacer en ese día. Que es parte de lo nuevo justamente, pero supongo que se podrá sacar con algún skin que haya, que le van a sacar esa información. A mí me parece que suma y mucho, pero bueno. Branding and the 72-degree angles and some of the new player roles, but there's some interesting stars on the trading cards. There are indeed. Don't pick up your park. Don't pick up your park. Right. De golpe el chat se transformó en la hora de las palmas, Tanguito 90, muy buenas, bienvenido. Ahí tenemos lo de las instrucciones previas al partido, que es fácil de... Sorry. But who is your favourite child? I don't have any children, thankfully. Otherwise I wouldn't be able to answer that question either. Yeah, exactly. I've got enough children here. It's really, really difficult because when bueno, tenemos partido de Copa, primer partido oficial que van a jugar. A ver cómo les va. No sé si habrá VAR, si habrá gol tecnológico, no sé. Pero vamos a ver si se puede aplicar acá, a ver si lo podemos ver en acción. Playing the rest, then that whole way of doing the game just wouldn't work and doesn't make sense. So there are lots of little touches that are beautiful that I could sit here going, I'm really, really proud of those. But then tactics is awesome, training is awesome. There's a lot of stuff in there. Just to quickly say, the banana skin. It's happening, isn't it? Yeah. We have slipped on it so far. So yeah, there's so many. So it's an unfair question. Las dos, vale. Las dos. Pero sobre todo por un tema de costumbre, Juego el 2D por un tema de costumbre y porque me gusta en realidad. Cómo bajan los FPS de su transmisión. Which of your parents do you love more? And he looked at me just going, what a weird question to ask. And it's like, well, that's how weird the question is for me to ask. Cristian, siempre demora desde la salida del juego a que haya creadores de ligas y creen las ligas. Siempre demora, pero aparecen, las ligas jugables. Se pueden descargar y todo como siempre. Pero siempre tardan un poquito desde la salida del juego. This is something that we've seen a bit on social since one of your tweets the other day. What is Steam Rich Presents? So Steam Rich Presents is a little pop-up that comes up on your friends list on Steam. So Steam have reworked their whole friends system, and it looks a little bit like Discord. Yeah, I think they might have borrowed some stuff from Discord. And they might have borrowed rich presents from Discord as well. Okay. So it basically pops up saying who you're managing at that point in the game and various other bits and bobs as well. So you can know what your friends are up to in game. There we go. We just appreciate hay un nuevo, es un pop-up de Steam donde te permite ver quiénes están dirigiendo tus amigos de Steam, si están jugando. Te dice además a quién están, con quién están jugando. I reckon we give it
one last minute for anyone to get any final questions in. That's fine. And see what else we've got. And yeah, as I've said, please make sure that if you want to ask me anything before... Además, el bar se va a poder cambiar con el editor. En las ligas que lo tienen, lo puedes sacar. En las ligas que no está, lo puedes agregar. Tengo entendido eso, que el otro día lo comentaron ellos mismos en Twitter. Leeds United, lindo club para jugar. Lo de poner la táctica y ver cómo se mueve el equipo, tener una pequeña simulación como vimos hoy, está muy bueno, muy interesante. Sin tocar el FM. No, sigue jugando hasta darle. Hasta que el juego esté a pleno. Lo están cagando. Entre ellos se miran nada más. But it's made by some people that we know. It is called 2 Point Hospital, and it is really, really good fun. El medio que es Tom se quiere matar con el resultado del partido, porque se van a quedar afuera de Copa Alemana en la primera rueda contra el glorioso Karlsruhe, equipo de Oliver Kahn, si no me equivoco, o Shen Muster, como le quieran decir. On time, so I've got that lined up, and Lego Incredibles and Spider-Man all lined up waiting for me for once FM's out and I can start playing some other games again. It's not going well, mate. No, it's not. Still going well. We're dominating though. Yeah, we are dominating, but it's fine. We'll be okay. Right, okay. I'm gonna get aggressive. I think we've done a good job of answering the questions people have, because there doesn't seem to be anything else really coming through. Well, thank you everyone who's tuned into this first couple of hours. You guys are going to carry on playing now. Thanks for taking time to come in, Miles. Really hope you enjoy what you see. Totalmente. It's been a massive poner o quitar el bar en ligas que lo quieren o no es un poco incoherente, sin dudas. So I'm really, really proud of what we've achieved, and I'm now going back home to Pero bueno, son opciones, ¿no? That's your goal this weekend, is to break the game. Well, my goal this weekend is to not be able to break the weekend. If I can't break it this weekend, then I know that we are closer to being able to roll out the beta, because there are some things that still need to be fixed that we know about. But yeah, it'd be lovely not to break it. But Fingers crossed. I'm going to try my best. I'm also going to leave you the doubles, the double dipped ones as well. Brilliant. And I'm going to go out and see whether anyone's left any food left. Yeah. But yeah, thanks a lot, guys. Thanks Cheers, a lot. See you later. See you later. Well, we've got a job to do. We've got to turn this around. Tom, show us what you've got. So, look, you jugando a los muchachos. £7 million up front of our £10 million budget on one player. You didn't account for an injury. My favourite part is, so far, I've left all of the management to you. Yeah. Other than spending all our budget. Así que nosotros también vamos a estar hasta he's on a 6.5. El partido y vamos a ver si vemos alguna cosita más. There we go. It's back in the net. Shall we move ourselves over? Vamos a estar hasta el... Let's rearrange. Let's rearrange. Hasta que justamente eso, ¿no? Move a bit more. Termine el partido, a ver si dicen alguna cosa más. We lost loads of viewers now, Miles. No, Miles gone. Se va el mufa. I don't know. The big dog's gone. We're gonna try and really dig into the gameplay a little bit now. Yeah. And just show you guys what the full season will look like. So, if you've got any advice for us, hopefully we can make it through a season without being sacked. But that's sort of an animation. That's sort of a new animation. Era obvio que sí iba el mufa. Animations right there. I'm gonna take this widget. They're not off the small screen. stuff. There you go. They're not small stuff. Era obvio. I'm gonna slow this replay right down. Centro de You can see it all. Frankie de Jong. You've gone a little. Bear in mind, there's another bit. There's another bit before it slide it up, and then straight back down. No, it's not this bit. It's the pass. I think he shoots and it's blocked, and then it comes back out to him. So I may have. There you go. Okay, yeah, I went a little. Your boy plays it back. De Jong con la asistencia, otro rebote. Look at that. Behind him. Oh, el taquito ese, por favor. See, there's loads of those examples as well. Ahí creo que tiene una animación distinta, ¿no? Y el defensa, qué pifia total. El taquito de Julian Brandt. We've taken the lead. Sorry. Lesionado y todo. Should we take Julian off? He's only got a bruised shin, but you know we've got our first league game. Chance to get Paulinho on as well, who's been dynamite so far this season. And of course, if you guys have any additional questions,
We'll do our best. We'll do our best to answer them. Obviously, we are. If you guys are unfamiliar, I'm Curtis. I'm the social media manager at Football Manager, and this is Tom Davidson, the PR manager at Football Manager. So indeed, I'm the your boy's taking a knock as well. We like to think we know a bit about the game. I mean, yeah, we can answer your questions. I mean, I don't want to say you're dragging me down, but on my Leverkusen save, I'm top of the league. So well, you know, we've not lost a game. We haven't lost it. Well. Not where I've been in charge. Yeah. Not where I've been in charge. A lot of people are asking about. A lot of people asking about beta. Something we've covered a lot. Pase de taco fue precioso. Caption up. It would be nice. Yeah, I probably should just put some text on the screen, but. This is something that we will be asking this a lot because a lot of people. Yeah, absolutely. You want to get your hands on it. Kevin Volland has bundled it over. He's the king of bundles, isn't he? He's got his third goal of the season. But qué gol falso, so it's something that favor. There's a lot of new people coming in and out. Yeah, so yeah, absolutely. Esas son cosas que. So the beta currently doesn't have a date because we don't set a date until it's ready. We don't release it until it's. El despeje, el defensa y el rebote de un compañero. Alpha to beta. Now the latest that'll be is next Friday, because that's 2 weeks before release, and that's what we always said. Convengamos que de 4 partidos es el primero que vemos. Comes out before then, it's a bonus. No es que se dan todos los partidos. I would just like to say. Go on. What are you saying? You mentioned. El tema es eso. Capaz que cuando juegas contra rivales de menor entidad se visualizan mucho más este tipo de errores. I've made 2 contributions. Number 1, bought a defensive midfielder who we needed. It turned out. Number 2. Insisted Kevin Volland started up top. That was no. Hang on. Whoa. Hang on. Hang on a minute. Whoa, I was in one friendly, and I didn't say let the assistant chose. Well, just look at the. He's done well. He's done well, but don't try and take the credit. Look at the right. Look at there you go. As Curtis FM says in the chat, Curtis in. No chance. Tom out. No chance. Tom out. No Curtis chance, in. mate. There you go. Tom out. Nice to know the chat agree with us. What's the difference? He's got the same name as you. Yeah. What's the difference between beta and fue medio falso so beta is bueno, por lo menos no van a quedar afuera quedando en un ridículo total. Final version of a game. I know that's a bit PR speak, but still. So basically, it will be a working version of a game that we're happy with. That is, you know, a step above the alpha stage, but it's not yet final. So there's some stuff in there that's still being worked on. As Miles said, the data won't be final either. So there's still stuff that will be included between beta and release in the form of updates. And it's a chance for you guys to get your hand on the game early and report any bugs and issues before the game is full release. It's nice for you guys to get a chance. Can I find out we have 33 shots? Only 9 on target. That's all we need. Might need to work on that on the training pitch. Right, good work, boys. I'm not sure if you noticed, Tom, but los errores típicos y los aciertos típicos. In the chat. Porque también está no deja de estar bueno el just like everyone to know that pero sí. Without a Tom, there's no Curtis. So hubiese estado bueno Aaron sin la eliminación. But should we see what they said about his debut? By my side. There was el debut de Frenkie. Well received. There you go. There you go. 125k in the bank. We'll need that. Should we check the finances? I'll tell you what. It's not. I mean, to be fair, this month. Yeah, but that's because I spent a load of money on a player we didn't need. I thought you said we did need him now. He said a minute ago. Well, no, you always need an exciting young. Come on, then. We've got our first league game soon. Our first taste of Bundesliga action. Are you excited? Vamos a llegar al primer, a ver si llegan al primer partido de Bundesliga. A ver si vemos algo del VAR y del gol tecnológico. Y bueno, después de ese partido ya los voy dejando, pero vamos a ir a ese partido. En fin, ahora les pregunto ahí a la gente del chat, los que andan por ahí, bueno, ¿qué es lo que más les ha gustado hasta ahora? ¿Qué es lo que... Uy, mirá la cara de Señugen. Bueno, ¿qué es lo que más les ha gustado? ¿Qué aspecto del juego nuevo les parece más resaltable de todos? Los leo ahí en el chat. I played my FM18 save, and it just looks like, I don't say it looks worse, but it does. Yeah. It does. So this is what we'll do is this might be a nice little thing to kind of show. Obviously, the different you ways. Have your club's accent colours. So purple is the base colour, but as we look through, you've got the yellows, white. I think white looks really nice. Obviously Augsburg again. Slightly different darker. red. Yeah, blue. So there's a lot of nice colours you can choose through there. And also, when you click on any one of these, your club colours are shown out. Club colours there. So it's nice. So it's a nice way to pull it. I'll tell you what I'm going to do.
Tell me what I do, mate. If you just give me a minute, we're going to go into. I'm not on the wrong thing. I'm going to go on training. So we're going to look at what we've got in the schedule for this week. So we've got a nice sort of team bonding exercise. I like that. A lot of physical work, some attacking movement. So again, it's good because we're expected to win the game. So we're going attacking. It's nice. I'm not going to change anything. Nice. He's done a good job there. Nice. And we've got the second round. Bueno, ahí estamos, ¿no? O sea, los entrenamientos, los regen siguen calvos, pero calvos completos, no calvos con pelo a los costados, tipo viejo de 70 años. Al menos entrenamientos, tácticas. El motor 3D16. Pasa que el motor 3D a mí me da buenas Manu, bienvenido, porque no, por lo general, como somos pocos todavía, reconozco los nombres. A mí me parece que lo del motor 3D me parece que es algo que todavía sigue siendo secundario para los creadores del juego. Me parece que siempre van a apuntar mucho más alto a cosas como lo que mencionan ahí, ¿no? Entrenamiento, tácticas y eso. Y que el motor 3D sigue siendo algo que, bueno, lo dejan por ahí. A ver quién les tocó. Bien. Mönchengladbach probablemente en segunda ronda. Yeah, you have a lot more control over your sessions now than you did before, as we said. Me parece que es eso, ¿no? El apartado gráfico sigue siendo como algo de que, bueno, mientras cumpla y ustedes puedan ver el gol que es de chilena y lo puedan ver efectivamente de chilena, ya está. Así que bueno. Pero creo que es algo que van a mejorar con el tiempo. Y cuando lo mejoren, vamos a precisar una bruta máquina. Porque la información que mueve el juego no es la que mueve el FIFA. Mueve muchas más estadísticas, mucho más atributos y muchas más posibilidades de esos atributos. Así que ese es un tema. El tiki-taka vertical. Estar bien interesante, sí. Sí. Yo en ese sentido estoy con Aaron de eso, ¿no? Que en realidad el 3D lo dejaría así, o 2D, lo que sea. Y que en realidad la clave es esa, ¿no? Hacer cada vez más real la experiencia de juego y de simulación. Me parece que eso es el objetivo. Once we play our game. Yeah, absolutely. So where does he stand? I mean, well, he's unhappy. So he's as good, yeah. But do we want to be training up a goalie for? Well, I don't know. This is the thing. We're in that predicament now, aren't we? It's happened. Easy for you to say. Hello. So again, so we've got a transfer offer in. We've got an induction as well. We don't want to loan him out, do we? It's got to be up front, isn't it? He wants to go. Just give us 500 grand and we'll take it. Apparently this is also the same drawers as requisitos, sí, mismos del FM18. No cambian por lo general. Siempre que se mejore la PC va a estar mejor, pero nada. De la parte de juveniles, Mariano, lo que cambió fue el tema de la tutela, sobre todo. Que ahora no es más una tutela mano a mano con otro compañero, sino que se arman grupos. Puedes armar pequeños grupos en base a su situación en plantilla, a su personalidad, que no sé la palabra. Hay como varias cosas así en ese sentido, está bueno. Es todo por pasta, no tiene ningún... Sí, claro, también pasa eso, pasa eso, que no hay tanto dinero, no hay tanto recurso. Es una SÍGUEME, es una empresa pequeña dentro del mundo del videojuego que intenta crecer, pero que su caballito de batalla es este, o sea, este es su producto que más vende. Después tienen algunos simuladores de hockey y poca cosa más, y en realidad no están tan buenos, qué sé yo. Y además, ¿cuánta gente juega al Fútbol Manager? Siempre hablamos lo mismo con otros colegas que crean contenido. Sabemos que es una comunidad pequeña, que es una comunidad que intenta hacer lo que puede. Y bueno, está. Bueno, debuta Raskovic, recién llegado.
Football Manager Touch 2019 will be Algo importante, cuando vos editas tu estilo de juego, ya allá arriba a la izquierda, arriba ya no aparece Tactical Style, no aparece Gegenpress, sino que aparece Custom, que por lo general es Custom Gegenpress si mantiene las órdenes, las instrucciones de ese tipo. La 90. Look, it's the third number. Should we give him it? I mean, I can only offer up to they won't let 45. us. Okay. Let's give him 45 then. If he's going to be out of the ordinary. Strange, isn't it? Some people. Okay. Bueno, primer partido contra el Augsburgo, So great when you've got, primer partido de temporada, vamos a ver si tenemos VAR, si tenemos alguna situación interesante para ver, para analizar y bueno, vamos a ver. Primer partido de temporada posta a posta para ellos. Hospitality as well, but that's, you know, when you're a jet and all that. We're favourites here. I'm genuinely nervous about this. I'm not entirely sure that. I think if we had a fully fit squad, I'd back us. Right. But you know, now we're depleted somewhat. Not sure. Tunnel interview. Okay. Didn't ask about our goalkeeper. That's fine. That's fine. That's nice. Esa es una queja generalizada sobre Brasil en el FM. Good luck, mate. First Bueno, arrancó ahí, Augsburgo de blanco, ellos de negro. Vamos a ver si vemos alguna jugada interesante. Nice booking in the first minute for Wendell. But here we go. Here we go. We've got a chance here. Try. Swing it in. Está precioso el estadio, ¿eh? Slow build up. It's going to play it out wide. It's going to play it out wide. First time cross. No. Nice. Kai Havertz. Oh, Bailey gets in the way. Plays out wide. Brandt's got Brandt. finished. It's scored. 5 minutes. 5 minutes. I'll take that. Good goal. We are leading already. Ahí tenés un VAR. Oh, hang on. He's going over. He's going over. Ahí tenés la revisión de VAR. The Tenés el cartel arriba. To review a decision. Y lo que ves es esto, el replay, ¿no? I think he might be offside. Because it was. No, he's on. No, he's on. Hang on. Does he step? No, he's on. He's on. He's gonna get. He can't take this away from us, Tom. Surely not. VAR. He's gonna go like that. VAR. Y acá te pondrá las líneas. Ahí está, habilitado con las líneas. Miles. Está linda la animación. There we go. Y ahí está habilitado. Y ahí es cuando el gol lo validan. Así que nos sacamos las ganas de ver el VAR por lo menos. No deja de estar bueno. El detalle de que si hay dudas. What if we get goal line tech in the same game? Incredible. Claro, el tema es, ahora salió bien, pero donde te anulen un gol en una final y lo hayas quitado. Uff. And of course, I'm not sure if you noticed that it was shown with 2 replays, one with the lines and one just an ordinary one, and there was the option to skip it if you it's taken golazo. It's an own goal. Wendell, how is that? Nasty deflection. It must be going wide. Disaster. Let's have a look here. It's cleared. No VAR on this one. Oh, he's tried to head it away. He's tried to head it away. He's a brave boy heading that. Wow. That's brought us crashing back down, isn't it? We should have just moved out of the way. Own goal for Wendell. Claro, porque también está eso, ¿no? En la azarosidad del juego puede haber error del juez. Y si hay error del juez. Got a pulled hamstring. That's a worry. May have to... Uy, la falta. It's VAR. It's VAR again. Otra vez VAR. This might be a red. Esto capaz que sí tiene que ver que no sea tan seguido. This might be a red, you know. Pero capaz que para sacar tarjeta roja. And he went in. But no, he might not give it. Come on, Christian. Come on, Christian. VAR. What's he saying? Come on, Christian. Come on. He's putting it. Yeah. Free kick. He's Sí, lo va a echar Aranguis. Oh, he's Aranguis. ¿No lo echó? No lo echó. Oh, no. Lo clavaron. Hang on a minute. He's going again. Is he going again? Ahora, para. He's going again. Oh no, he didn't. ¿Qué carajo pasó ahí con los jugadores haciendo walking? Can you imagine if he went back? This has been the most. This doesn't happen. This is the most I've ever seen VAR. This has been the most action-packed first half. Your boy's got another knock. Se nota que tiene errores todavía. Estamos hablando de una beta cerradísima. There's so many yellow cards going in as well. Oh dear. We may have to bring back. Oh my. Bailey's got an injury.
No sé si el nuevo bug de las lesiones, pero bueno. Porque el bug de las lesiones es eso. Bailey off. El cuña de bro. Está bueno porque siempre va a estar Vigliano sentado mirando el bar. Paulinho on. Sabemos que es un ser secuestrado en el bar. I've re-entered the building because there's something that I don't think we've announced yet that I wanted to show. Uy, volvió el jefe. Que ha ido a cagar. Bueno. Rather than keep people hanging on. Play the second half. Okay. And then, because we need to be on the main menu for it. You've missed. I don't know if you saw VAR galore. Over here. Good, excellent. We've had 2 VAR calls in the first half of this match, and we nearly had a red card. We thought we didn't have a red card. There's actually loads of people watching the stream in the office. Good stuff. Hagamos apuestas de lo que tiene Miles dentro de la botellita que está tomando. Yes. So I'm gonna have to take your boy off. Tiene poca pinta de tomar alcohol, pero oh, out of the game. Yeah. Sorry. I thought you meant on this screen. I'll get out of the way, okay? Alrighty. And then I'll come back in. Lars is coming on. 25 minutes left on the clock. I'd like a win. Oh, here we go. More attacking. Keeper's pushed it away. Corner ball. No pressure, lads. Do we make any changes? I feel like the team needs some work. Don't want to neglect them. Hang on. He's gone out to I'm going to see the end of his highlight before I do anything. It's a lovely ball back out to Brad. Go on, back across goal. Oh, he's cleared it. He's cleared it. Not the best. Right, we've got 3 players on yellow cards. And Ron con Coca-Cola y limón. Didn't think that far ahead. Maybe Dragovic. Because we've got for Jedvaj. Yeah, go on then. That's all our subs, by the way. It's fine. Any tactical changes you want to make? No. I'm a little bit concerned by the fact Kevin Volland's not having the best of totalmente, games. José. So Porque son medios malos los arqueros. Es una realidad. Sobre todo en sus movimientos. Me parece que el tema pasa más por los movimientos en ese 3D que por la IA, o sea, por la inteligencia artificial de la red. Picked up an ankle injury. Ahora se le están rompiendo todos. This injury crisis. It's the worst time as well. Because we spent all that money. Oh no. He's mistimed the challenge. Meta, no, se la ven venir. Se la ven venir. Oh no! Se la veían venir de lejos el goes into the back of the net. The away fans erupt into celebration. Dios mío, qué hijos. La están registeando todo. Oh no. Licenciada de las ligas. Hay algunas ligas que están con licencia y otras que no. La Bundesliga este año tiene licencia por primera vez, cosa que está muy bueno, pero hay otras que todavía no tienen y hay que hacer lo de siempre, ¿no? Tratar de nosotros bajar los parches necesarios. Muy desastrosos. Ahora tenemos la posibilidad de hacer una bocha. Golazo. Is he onside? Is he onside? What a goal! He's got to be. That's an assist for the goalkeeper. What a goal! There we go. Qué golazo. La asistencia de Raskovic. That's all of 70 yards. And what a finish by Kevin Volland. Por favor, ¿dónde la pone? There we go. I'm not risking it. I'm not risking it. Oh dear. There we go. So 6 minutes added time because of the VAR. I tell you what, I'll take a draw at this stage. Come on. Here we it's go. a highlight. 1 minute 15. Paulinho's on the ball. Oh! Golazo. 3-2. What a hit. He does a cartwheel with a minute to go. Golazo. What a hit. Unbelievable. El pibe Paulinho. I don't believe it. Switch to very defensive. Yeah, I'm going for it. El arquero parado, Sí, el portero cierre a full, I'm not going to last tonight. No, there's sí, señor, se clavan acá. Get rid of it. Just get rid of it on the ball. Up to Volland. Just keep it in the corner. He's done him. He's beaten his man. Just sit in the corner. That'll do. That's got to be it. Ref. Terminan sufriendo el primer partido de temporada. Qué juego. The excitement in game 1. What a last 10 minutes. Wendell doesn't want to throw this in. He's taking his time. He might get booked for time wasting and sent off. Can you imagine? Come on. He didn't even have to throw it. There we go. 90 and 90 plus 5 for that.
A ver, Miles dijo que iba a aparecer y iba a decir alguna cosita más. Vamos a ver qué es lo que dice y ya. Y ya ahí cortamos. Frankie de Jong lesionado, Kai Havertz lesionado, muchas lesiones. Frankie de Jong's in. Oh, sorry, I pressed on the button there. As I mentioned earlier, VAR chat there. Yeah. In the match report, he's out for 2 weeks. That's fine. That's fine. We can live with him. Kai Havertz 1 to 3 days. That's okay. Okay. Miles, what do you want to show us? Let's have a look. In you come. Step up for A ver que ahí volvió el hombre. So, I don't believe that we've announced this yet. Okay. Yes, of course. This is what my learned colleague wanted to show off as well. Ha! Well, I've beaten him to it. You can now configure the user interface way easier than before. Puedes mover la interfaz en los menús. The sidebar. You can also right click as well, I believe, as well. Go on. So if you go into, let's go into the squad, you can right click, get into any one of the screens you want to get into. También just está from, muy bueno. just from the sidebar, which is really useful. Clic derecho arriba de los menús y puedes elegir directamente algunas secciones de so adentro. you can configure the UI whichever way you want. And one of the reasons that I wanted to show this is because I watched a few. Nos vemos, Leonardo, que pasa muy bien. Ahora there were some people going, well, why is that there? Why is that there? Why is that there? We've chosen the default, but you can do whatever you want with it. Enjoy. There you go. There you go. Sorry, I didn't know that you wanted to do that. Estuvo bueno la interrupción, porque bueno, eso, los menús ahora son todos personalizables, al total de que vos podés ponerlo donde se te cante el traste, y podés ponerlo donde quieras, y podés cambiar las cosas. Podés hacer grupos tal vez, porque empezás a moverlos a uno con el otro. Y está bueno. Y también puedes hacer clic derecho sobre las distintas opciones y entrar a las secciones, a las distintas secciones que tiene dentro, ¿no? Los submenús. Así que no está mal. Bueno, gente, vamos cerrando nuestro directo. Ellos probablemente sigan un ratito más jugando, no hay muchas más. Sí, totalmente, Matías. Eso habría que arreglar. Comparto y mucho. Así que bueno, eso ya van a ir terminando, supongo. De a poquito ya van concluyendo el directo. Tal vez jueguen un rato más. Van a ver, tan metamorfar y tomar algo. Vamos nosotros cerrando también, vamos bajándole el volumen un poquito a ellos. Y nada, muchas gracias por estar. Vimos muy buenas novedades hoy, cosas muy interesantes del juego. Tenemos una fecha segura, tal vez de beta, que será el próximo viernes. Vamos a esperar a ver qué vemos ahí. Y nada, recuerden dejar su like si no lo dejaron, suscribirse al canal si no lo están. Muchas gracias por ser parte del directo. Y nada, abrazo grande, que pasen muy bien, a esperar el FM19, a esperar el contenido del canal y estar atentos para meterle mucho vicio a este juegazo. Así que nada, abrazo grande, que pasen muy bien, nos vemos en próximos videos, gente. Chau chau.